Cada día arrojaba un trapo viejo al aceite hirviendo para freírlo. Luego lo exponía bajo el sol abrasador para secarlo. Finalmente mordía la yema de mi dedo y grababa runas sobre él con mi sangre. Así continué hasta el día en que mi maestro agonizaba. Por fin saqué el trapo que con tanto cuidado había preparado. ¿Debería entrar en el estandarte de las 10.000 almas? Idiota, mi cultivo está 3 reinos por encima del tuyo. Ese trapo tuyo no puede someter a este maestro. Cuanto más hablaba, más agitado se ponía. Casi no pudo contenerse de darme una bofetada que me mandara al otro mundo. Sin embargo, mis siguientes palabras lo dejaron petrificado en el acto. Este estandarte de las 10.000 almas lo forjé tu discípulo juntando lo que pudo. Solo tiene la simple función de capturar y morder almas. Entra si quieres o no. ¿Solo lo haces para preservar mi alma? Mientras no se disperse por completo, habrá un rayo de esperanza. Quizás en el futuro tu discípulo alcance el Dao y se convierta en inmortal. Incluso podría reconstruirte un cuerpo carnal. Pero contra todo pronóstico, Zhang Wanglin me regañó con la frustración de quien ve hierro que no se convierte en acero. Eres demasiado blandengue. No tienes ni pizca de la crueldad de un discípulo del camino demoníaco. Si la gente se entera de que posees un estandarte de las 10.000 almas del espejo de la profundidad, ¿podrás protegerlo? Sería buscarte problemas gratuitamente. Maestro, solo dime si entras o no en este estandarte. Zhang Wanglin guardó silencio durante un largo rato. Finalmente suspiró. De su cuerpo emanó un humo azulado y etéreo, que se transformó en una figura humana ilusoria, y flotó hacia el estandarte de las 10.000 almas. Yo exclamé en voz baja, sometido. El estandarte blanco se agitó levemente y envolvió su espíritu. En un instante el estandarte se transformó en un rostro espectral. Inmediatamente la voz sorprendida de Zhang Wanglin salió del estandarte. Este artefacto no es común. Nutrir el alma, alimentar la lealtad filial. ¿Cómo puede ser tan bueno? Él mismo admitió que si cambiara de lugar, usando los mismos materiales, definitivamente no podría lograr un efecto tan excelente. El estandarte de las 10.000 almas es un objeto del gran águila. No puede prescindir de los 4 conductos Kun, Sun, Li y Di Yuai. Tu discípulo mejoró el método de forja basándose en esto. Mientras me escuchaba hablar con desenvoltura, de repente descubrió con asombro que en el asunto de forjar tesoros, él en realidad apenas podía seguir mis ideas. ¿Acaso este muchacho es realmente un genio? Tal vez este chico realmente pueda convertirse en inmortal. Justo cuando Zhang Wanglin tenía sentimientos encontrados, de repente vio que pegaba un talismán de papel en su cadáver. Discípulo, ¿qué pretendes hacer? Convertir el cadáver del maestro en un no muerto. No podemos desperdiciarlo, ¿verdad? Zhang Wanglin se quedó instantáneamente sin palabras. Este joven sin duda logrará grandes cosas. Unos días después, preparé apresuradamente los restos óseos del maestro, y los guardé en mi bolsa de almacenamiento. Estaba a punto de salir para comenzar mi propio camino de cultivo, cuando de repente escuché la voz del maestro en mi oído. Discípulo, ¿a dónde te diriges? Fue entonces cuando recordé que el maestro aún no había muerto del todo. Ahora he perdido el I espiritual en el segundo nivel de los talismanes. Lo siguiente es encontrar la manera de condensar el mar de I. Zhang Wanglin pensó que iría a la montaña a recolectar hierbas para elaborar la píldora de condensación de I. Pero para su sorpresa, negué con la cabeza. No pienso desperdiciar 10 años elaborando la píldora de condensación de I. ¿Acaso usarás el método de refinamiento con sangre? Si matas a demasiada gente, inevitablemente acumularás un resentimiento que llegará al cielo. Una vez que los cultivadores del camino recto te tengan en la mira, con tu nivel de cultivo actual, solo podrás esperar la muerte. Sin embargo, yo solo sonreí y pregunté algo extraño. Maestro, ¿cuál es la diferencia entre el hombre y las bestias? Cuando el maestro fantasma te enseñó el método de refinamiento sanguíneo, ya te dijo que la sangre de las bestias no debe usarse, porque dañará el alma espiritual, haciéndote ni humano ni fantasma. El libro solo registra las prohibiciones del refinamiento sanguíneo, pero no detalla por qué es así. Quiero entenderlo. ¿Qué hay en la sangre de las bestias que enloquece a los cultivadores? Quizás haya una manera de resolver este problema, un enigma que nadie ha podido descifrar en miles de años. ¿Y tú con qué derecho crees que puedes desvelar este secreto? Tal vez alguien ya encontró la solución, solo que la oculta celosamente. Además, si solo sigues el viejo camino de los antepasados, ¿cómo podrás, discípulo, alcanzar la inmortalidad y el Dao? Zhang Wanglin se quedó sin palabras ante lo que dije. Este discípulo, yo no puedo enseñarlo. Esperemos a que despierte, y veamos hasta qué nivel podrá cultivar este muchacho. Poco tiempo después, encontré 4 lobos salvajes en el bosque. Justo cuando intentaba acercarme lentamente, vi que el lobo más alerta levantó las orejas, y alzó la cabeza para mirarme. No tuve más remedio que detenerme. Los cultivadores del reino y aún tienen cuerpos mortales. Era el momento de que mi difunto maestro diera su último aporte. Así que abrí la bolsa de almacenamiento y solté un cadáver reanimado. Luego, agitando una campanilla que sonaba ting ting dang dang, conduje al cadáver a saltar hacia los lobos. Aunque el cadáver no temía al dolor, bajo el ataque coordinado de la manada de lobos, también parecía algo desconcertado. Cada vez había más heridas y rasgaduras en su piel y carne. Sin embargo, yo mostraba plenamente la esencia de un discípulo del camino demoníaco, sin importarme en absoluto el daño al cuerpo de mi maestro.
agitando la campanilla para que el cadáver luchara con los lobos salvajes. Finalmente los 4 lobos fueron eliminados por el cadáver. Arrojé 2 de ellos al cadáver para que absorbiera su sangre, como una forma de reponer un poco su consumo. Desangré y desollé a los lobos restantes. La clave del método de refinamiento sanguíneo radica en extraer y refinar la sangre que contiene y transporta energía espiritual. En el cuerpo humano, donde la energía espiritual es más abundante es en la sangre del corazón. Y los lobos salvajes no son una excepción. Manipulando varios frascos y recipientes. Tras un buen rato, logré hacer media calabaza de píldoras de sangre. Ahora que tengo las píldoras, el siguiente paso es encontrar una rata de laboratorio. Justo cuando lo estaba considerando, de repente se escucharon pasos fuera del templo en ruinas. Una pareja entró cargando a un niño envuelto en pañales. Al ver al maestro lobo desollado y desangrado, el hombre se sobresaltó de inmediato, casi dándose la vuelta para huir. En cambio, la mujer a su lado apretó los dientes y me dijo: hermano, ¿sería posible que nos diera un poco de sopa de carne o avena? Este niño no ha comido en 3 días. Le ruego que tenga compasión. Encontrarse es destino. Hagan lo que deseen. Poco después, repartí la sopa de lobo cocinada a la familia de 3. Ellos me agradecieron repetidamente, sin importarles lo caliente que estaba. Bebieron apresuradamente más de medio tazón, y le dieron unos sorbos al niño. Solo entonces pareció que los habían rescatado de las puertas de la muerte, recobrando un poco de vitalidad. Los observé discretamente, pero la duda en mi mente crecía cada vez más. El hombre vestía como un erudito, y la tela de su ropa no era común. La mujer, aunque vestida como una campesina, tenía la piel blanca y suave. No pude evitar preguntarles: ¿por qué han venido a este templo abandonado en las montañas salvajes? El hombre llamado Kuo dudó por un instante, y comenzó a explicar. Resulta que originalmente eran del condado Kui, pero hoy el condado emitió repentinamente una orden para reclutar a 3000 niños y niñas, y enviarlos a la secta de la espada de las nubes verdes para cultivarse. No podían soportar la separación de sus hijos, así que no tuvieron más remedio que huir durante la noche. ¿Quién iba a pensar que al escuchar esto, yo me sentiría aún más confundido? La secta de la espada de las nubes verdes es actualmente la primera secta inmaculada del camino recto. La selección de discípulos es extremadamente estricta. Es muy probable que esto sea un engaño. Temo que haya cultivadores demoníacos haciéndose pasar por la secta de la espada de las nubes verdes. Realmente no tienen miedo a la muerte. Afortunadamente el condado Kui está a 100 li de aquí. No debería llegar a afectarme a mí. Temprano ese día, Zhao Kuo acababa de despertar, cuando vio que en el templo en ruinas había 2 jabalíes más, y varios pajarillos encerrados en jaulas, mientras yo estaba ocupado metiéndoles en la boca las píldoras de sangre de lobo. Para ello, incluso había hecho una tabla detallada en un lienzo de cáñamo, para registrar las reacciones de diferentes criaturas tras tomar la medicina. Zhao Kuo pensó que todo esto era caza salvaje que yo había atrapado. Su estómago comenzó a rugir de hambre, pero no se atrevió a pedir más comida. Al notar su apuro, le propuse que me ayudara a registrar las reacciones de estos animales, y que podía comer todo el estofado de la olla que quisiera. Zhao Kuo rápidamente tomó el lienzo de cáñamo, y prometió registrar todo con mucho cuidado. Yo sonreí levemente, tomé el estandarte de las 10.000 almas y volví a adentrarme en la montaña. Las reservas de píldoras de sangre de lobo no eran suficientes. Hoy tenía que cazar más presas. ¿Quién iba a pensar que apenas había caminado 100 zan? Cuando del estandarte llegó la voz de Zhang Wanglin. Discípulo, ¿qué intención tienes al salvar a esta familia de 3? ¿Piensas usarlos para probar la medicina? Al escuchar sus palabras detuve mis pasos, con una expresión de confusión en el rostro. Maestro, ¿no deberías estar durmiendo y nutriendo tu alma? ¿Y aún tienes ánimo para ocuparte de estos asuntos triviales? Sin embargo, en la voz de Zhang Wanglin había una gran preocupación. Este maestro solo teme que expongas tu identidad como cultivador demoníaco. Crees que este lugar está lejos del condado Kui, pero la técnica de vuelo en espada de la secta de la espada de las nubes verdes es la mejor bajo el cielo. 100 li de distancia para ellos. Es algo que recorren en un instante. Así que el maestro estaba preocupándose por mí. No voy a hacerle daño a esta familia de 3. Salvarlos en realidad solo tiene una razón. ¿Qué razón es esa? Pero lo que le dejó perplejo fue que de repente solté una carcajada sonora. Yo cultivo el camino demoníaco. ¿Y lo que predica no es precisamente seguir los propios deseos? ¿Por qué salvar a alguien? Por supuesto, porque me place. Zhang Wanglin quedó atónito ante mis palabras. Este muchacho realmente es una semilla natural para el cultivo demoníaco. Abre la boca y habla de seguir los propios deseos, y hacer lo que le venga en gana. Se sumergió en el estandarte de las 10.000 almas y no dijo nada más. Al anochecer, yo regresé al templo en ruinas cargando varios lobos salvajes muertos. Pero apenas crucé la puerta, la escena ante mis ojos me dejó atónito. Los 2 jabalíes yacían en el suelo con sangre saliendo de sus hocicos. Los pajarillos en la jaula habían perdido más de la mitad de sus plumas. Antes de morir, todos habían experimentado un gran sufrimiento. Y Zhao Kuo, que al verme regresar se acercó a mí,
Tenía el rostro pálido como el papel. Temblando, me presentó el lienzo de cáñamo, donde había registrado detalladamente el aspecto de los animales antes de envenenarse. Lo tomé ansiosamente. Y momentos después, de repente apareció una expresión de alegría en mi rostro. Encontré la clave de por qué las píldoras de sangre de lobo enloquecen a la gente. Según los registros de Zhao Guo, ya sea un jabalí o un pajarito, al envenenarse, emiten un aullido similar al de un lobo. Y también deambulan como lobos, criando por todas partes. Basándome en esto, sospecho que la píldora de sangre de lobo debe contener residuos del alma de la bestia, que hará que el usuario adopte los hábitos del lobo. Tras ingerirla, el espíritu es erosionado por el alma del lobo hasta la muerte. Finalmente llegué a una conclusión crucial. El método del vínculo de sangre requiere canibalismo entre seres de la misma especie. Y para verificar esta deducción, solo necesito atrapar un lobo y alimentarlo con la píldora de sangre de lobo restante. Pensando en esto, salí corriendo nuevamente del templo en ruinas. Si no atrapo un lobo esta noche, me temo que no podré dormir. Pero debido a que recientemente he cazado lobos sin moderación, pasé la mayor parte de la noche buscando, hasta que finalmente encontré un lobo cojo. Le di la píldora de sangre de lobo al lobo, y esperé tranquilamente a que hiciera efecto. Hasta que después de 2 horas, el lobo cojo finalmente mostró una transformación. De repente, ignorando su lesión en la pata, se lanzó a morderme con fuerza. Mucho más enérgico que su apariencia débil anterior. Parece que la píldora de sangre de lobo contiene el alma residual del lobo. Solo hace que el lobo cojo se vuelva agresivo, sin poner en peligro su vida. No pude evitar reír a carcajadas. Ahora que he identificado el problema, el siguiente paso es eliminar la influencia de este alma residual. Una vez que supere este desafío, me convertiré en un carnicero, matando miles de cerdos, vacas y ovejas, usando el método de refinamiento de sangre para alcanzar el reino del Mar de. En ese momento, de repente la voz de mi maestro Zhang Wanglin llegó desde el barco. Cuidado, contiene la respiración y mantén la calma. Aunque estaba confundido, obedecí y contuve mi respiración, concentrándome. En ese preciso instante, un resplandor brillante cruzó el cielo. Cuando este resplandor desapareció en el horizonte, escuché a Zhang Wanglin hablar de nuevo. Bien, inmediatamente presioné a mi maestro. ¿Qué tiene de especial esa estrella fugaz? Pero, para mi sorpresa, el tono de Zhang Wanglin era más serio que nunca. Eso no es ninguna estrella fugaz. Es la luz de la espada de la secta Inyun, la principal secta ortodoxa del mundo. Poder volar sobre una espada. Indica al menos un cultivador del reino de la comprensión mística. Con solo una mirada, podría cortarte la cabeza. De repente lo entendí, así que esperé tranquilamente hasta el amanecer. Pero no vi una segunda estrella fugaz cruzar el cielo, y el lobo cojo envenenado seguía lleno de vigor. Incluso su pata coja estaba casi curada. Me reí y le dije al lobo salvaje: si algún día tengo éxito en el camino de la inmortalidad, tú habrás contribuido en gran medida. Después de decir esto, dejé caer las píldoras de sangre de lobo restantes, como muestra de gratitud, y luego regresé rápidamente al templo en ruinas. Solo necesito eliminar el alma residual de la bestia de la sangre del corazón, para poder usar la sangre de bestia para cultivar. Para otros, esto no tendría sentido. Durante días me sumergí por completo en pilas de libros, dibujando repetidamente símbolos en el suelo de vez en cuando. Zhao Guo se jactaba de haber leído miles de libros, pero estos símbolos no los entendía en absoluto. Y mi estado de obsesión no duró mucho. En el 5.º día después de que la espada voladora desapareciera, de repente solté una carcajada y exclamé: finalmente está completo. El camino sin ley está logrado. Apenas cesó el sonido, me acerqué de inmediato al wok, encendí el fuego y calenté el aceite. Vertí toda la sangre de lobo restante en el wok, y comencé a refinar la píldora medicinal. A medida que se esparcía un intenso olor metálico, Zhao Guo rápidamente sacó a su esposa e hijos del templo en ruinas, dejándome solo dentro, ocupado en mi labor. Siguiendo el método anterior, refiné la píldora de sangre bestial, pero esta vez no guardé las píldoras directamente en el calabacín, sino que saqué el estandarte de las 10.000 almas. Acto seguido me mordí con fuerza la yema del dedo, usando la sangre como tinta. Dibujé numerosos talismanes en el estandarte. La energía espiritual dentro de mí comenzó a disiparse rápidamente. Mi rostro palideció al instante como el papel, pero aún así apreté los dientes con fuerza, soportando con amargura. Cientos de talismanes fueron trazados por mí con precisión. Cuando el último trazo del talismán se completó perfectamente, forzando mi débil cuerpo, coloqué ese calabacín de píldoras de sangre bestial. Al instante siguiente, se vieron destellos de luz brillante escapando de las píldoras, y luego siendo absorbidos por completo por el estandarte de las 10.000 almas. Me emocioné tanto que apreté los puños. Funcionó. Estas son las almas residuales de las bestias dentro de las píldoras de sangre bestial. Pero antes de que pudiera alegrarme por mucho tiempo, desde dentro del estandarte surgió de repente el grito furioso de Zhang Wanglin: discípulo desgraciado, ¿cómo te atreves a usar a tu maestro como cebo? Sin embargo, yo respondí con voz débil y sin fuerzas:
Maestro, este humilde discípulo realmente no pudo reunir los materiales para un segundo estandarte de las 10.000 almas. No se enoje, venerable maestro. Estas almas residuales para usted no son más que una brisa suave rozando su rostro. En realidad, Zhang Wanglin no temía a estas almas residuales. Estaba furioso por mi acción de actuar primero y pedir permiso después. De forma desahogada, aplastó las almas bestiales hasta dispersarlas por completo. Solo después de confirmar que las almas bestiales dentro de las píldoras de sangre estaban completamente purgadas, guardé cuidadosamente las píldoras en el calabacín. 3 días después, vi que las bestias que consumieron las nuevas píldoras de sangre estaban sanas y salvas. Incluso Zhang Wanglin no pudo evitar exclamar con emoción: este muchacho realmente logró resolver el problema del método de refinamiento con sangre. Muchas artes secretas del camino demoníaco tienen un poder incomparable, pero sufren por requerir una gran cantidad de sangre humana para su cultivo. Si se pudiera reemplazar con sangre de ganado, ¿no sería posible entonces desplegarlas libremente? Pero Zhang Wanglin no pudo evitar pensar más allá. De ser así, ¿seguiría siendo el camino demoníaco? Yo no sabía lo que pensaba mi maestro, sino que salí del templo en ruinas, y dije unas palabras que casi lo hicieron orinarse del susto. Maestro, voy a ir a Quixian. Discípulo desgraciado, ¿acaso te has vuelto loco? Quixian en este momento tiene un demonio haciéndose pasar por un cultivador de la secta de la espada Inyun, buscando por todas partes niños y niñas. Además, hace unos días, esa luz de espada Inyun claramente se dirigió hacia Quixian. El Quixian actual es como una tormenta que reúne nubes y viento. Extremadamente peligroso. La eficacia de las píldoras de sangre bestial está lejos de la de las píldoras de sangre humana. Necesito urgentemente una gran cantidad de sangre bestial para refinar píldoras. Solo el Quixian, el más próspero de los alrededores, puede satisfacer esta necesidad. Pero Zhang Wanglin aún me advirtió con preocupación. Si me llevas a mí, este estandarte de las 10.000 almas será la prueba irrefutable de tu identidad como cultivador demoníaco. Si te encuentras con cultivadores de la secta de la espada Inyun, morirás sin duda. Zhang Wanglin realmente no podía imaginar cómo podría yo engañar a esos espadachines. Pero lo que nunca esperó, incluso sugerí confiarlo a la familia Zhao Kuo, para que lo buscara cuando hubiera logrado avances en su cultivo. Zhang Wanglin guardó silencio durante un largo rato, como si hubiera aceptado esta despedida. Estaba a punto de consolarlo con unas palabras, cuando de repente escuché a Zhang Wanglin decir algo extraño. Tú, un pequeño demonio recién salido del cascarón, aún no es momento de graduarte. Apenas cesaron sus palabras, vi innumerables sombras negras brotar del estandarte de las 10.000 almas, que en un instante fueron arrastradas por el viento de la montaña. Pregunté conmocionado: Maestro, ¿cómo has dispersado todo tu cultivo? El tono de Zhang Wanglin era bastante satisfecho, pero su voz era extremadamente débil. Ahora que he disuelto la esencia demoníaca, con solo un poco de disimulo, parecerá que el artefacto generó su propio espíritu, y no que un demonio reencarnó. Incluso si viniera el patriarca de la secta de la espada de las nubes verdes, no detectaría nada extraño. Solo que este estandarte de las 10.000 almas me dará como máximo 3 años más de vida. Maestro, ¿es que ya te cansaste de vivir? ¿De qué sirve que me esforzara tanto en refinarte el estandarte? ¿Para qué? ¿Dónde quedó esa ambición que mostrabas antes? Si puedes alcanzar el reino del camino en 3 años, entonces este maestro aún tiene salvación. Sabía que era un desafío para provocarme, pero no pude evitar aceptarlo. En 3 años, este discípulo encontrará la manera de salvarte. Primero condensa tu mar de energía antes de fanfarronear. Este maestro va a dormir un rato, a menos que me esté muriendo. No vengas a molestarme. La voz de Zhang Wanglin se apagó. El estandarte de las 10.000 almas quedó como un trozo de tela blanca, sin mostrar ni rastro de su espíritu divino. Miré el estandarte blanco reflexionando, y de repente se me ocurrió un buen método para disfrazarme. Así que cuando llegué a Quixian, me transformé en un sacerdote adivino. Mi plan era aprovechar el pánico de la gente de Quixian, para acumular algo de dinero con la adivinación. Pero para mi sorpresa, nadie venía a consultar. Finalmente llegó una persona para una lectura. Era un matón y holgazán localmente famoso, que de entrada pidió que adivinara su apellido. Era obvio que venía a armar problemas. Mientras los espectadores contenían la respiración por mí, de repente con confianza hice una apuesta con el matón. Esta primera lectura solo cuesta un wen. Si acierto, me das un wen. Si me equivoco, te devuelvo 100 veces. Sin saberlo, una fría y serena cultivadora femenina también me observaba en silencio a lo lejos, como si estuviera confirmando algo. Todos murmuraban en secreto, indignados por mí, pero en el fondo ansiaban ver cómo respondería. Sin embargo, nunca se les habría ocurrido que en realidad yo no sabía adivinar en absoluto. Solo hacía gestos teatrales con las manos. Y tras un momento exclamé: tu apellido es Wang, ¿no es así? No sé si fue suerte o había algún truco, pero acerté. Wang el matón tuvo que sacar a regañadientes un buen, pero no dejaba de provocar con sus palabras. Solo fue suerte de principiante, acertaste por casualidad. ¿Te atreves a una segunda lectura? Pero contra todo pronóstico, respondí con una risa fría. La segunda lectura costará 2 wens. La tercera costará 4 wens. Y así sucesivamente, duplicándose cada vez. Y si pierdo, también pagaré 100 veces. Wang Pipi pensó que con solo sacar 100 monedas, le alcanzaría para que el monje le adivinara la suerte 10 veces. ¿Acaso podría acertar cada una de las predicciones? Así que con voz firme aceptó el desafío.
Los espectadores pensaron que yo estaba cavando mi propia tumba. Todos contenían la respiración por mí, pero contra todo pronóstico. En las siguientes adivinaciones, ya fuera la fecha de nacimiento de Wang Pipi, cuántos miembros había en su familia, o incluso el color del pelaje de su perro, yo lo calculaba todo con precisión absoluta. En el ir y venir del duelo, Wang Pipi parecía haber perdido la cabeza por la derrota. Justo cuando iba a seguir apostando, de repente le dije: ya has perdido 18 veces. Me debes 524.287 monedas. ¿Aún quieres continuar? Al oír mis palabras, el público se quedó boquiabierto conteniendo la respiración. Al principio era solo una moneda por adivinación. La segunda solo costaba 2 monedas. Como en solo 18 veces. ¿Se había inflado a cientos de miles? Wang Pipi estaba tan asustado que le flaquearon las piernas. Estafador, voy a denunciarte ante las autoridades. Dicho esto, giró y salió corriendo. Pero extrañamente yo no intenté detenerlo. A mitad de camino me dirigí a la multitud con las manos juntas. Gracias a todos por prestarme su atención. Si hoy alguno desea una adivinación, no cobraré ni un solo centavo. La multitud al oír esto vitoreó con entusiasmo. Todos se agolparon para preguntar por riqueza y amor. Y yo sin defraudar sus expectativas. Cada adivinación fue precisa e incuestionable. Me convertí a sus ojos en un auténtico inmortal viviente. No fue hasta la puesta del sol, que alegando gran desgaste de energía, me despedí de todos. Aunque trabajé todo el día por solo una moneda. Mi ánimo estaba bastante alegre. Parece que después de hoy, se extenderá mi fama de adivino divino por Quixian. Los poderosos vendrán atraídos por mi nombre. Este es mi método para ganar mucho dinero en poco tiempo. Pero ahora debo poner punto final a los asuntos de hoy. Luego me dirigí a una cabaña apartada. Y allí Wang Pipi esperaba respetuosamente a la puerta. Maestro taoísta, mi actuación fue más o menos aceptable. Mi padre está gravemente enfermo. Le ruego cumpla su promesa. Con la píldora de la inmortalidad. No dije nada. Saqué una píldora de mi pecho y se la entregué. Wang Pipi la aceptó agradecido. Y prometió enmendar su vida y empezar de nuevo. Sonreí mientras observaba su figura alejarse. Estaba a punto de entrar a descansar, cuando de repente percibí un susurro anómalo a mis espaldas. Giré la cabeza. Una mujer de aire frío estaba de pie no muy lejos. Mi corazón dio un vuelco. Apreté con fuerza el estandarte de las 10.000 almas en mi mano. Si pudo aparecer tras mí sin hacer ruido, y decidiera atacarme, probablemente perdería la vida al instante. Pero antes de que pudiera preguntar, la mujer rompió el silencio primero. Esta humilde mujer tiene una duda. Ruego al colega que me la aclare. Saludé respetuosamente con las manos juntas y dije: ¿puedo preguntar quién es la señorita? Soy Xie Daoyun, de la secta de la espada pura. Al oír esto, agarré el estandarte blanco con más fuerza, intranquilo. Si esta cultivadora de la rectitud descubriera mi estandarte de las 10.000 almas, ¿no me ejecutaría en el acto por ser un cultivador demoníaco? Afortunadamente, al ver mi estado, Xie Daoyun intentó tranquilizarme. El aura espiritual del artefacto en manos del colega es realmente excepcional, pero los discípulos de la secta Nube Azul no cometerían la vileza de matar por un tesoro. Esta humilde mujer solo alberga dudas en su corazón, y desea consultar contigo, sin ninguna mala intención. Suspiré aliviado en secreto. Afortunadamente el maestro dentro del abanico disipó su energía demoníaca y no fue detectado. Estaba a punto de preguntar qué deseaba consultar, pero las siguientes palabras de Xie Daoyun instantáneamente me hicieron romper en un sudor frío. Te he estado observando en secreto durante mucho tiempo, y sospecho que estás relacionado con el secuestro de niños y niñas en el condado Kui. Me apresuré a explicar: colega, me sobreestimas demasiado. Solo soy un cultivador solitario que acaba de alcanzar el reino del despertar espiritual. ¿Cómo podría tener tal habilidad? Pero por alguna razón, Xie Daoyun pareció aún más perplejo al escuchar esto. Para dominar las artes de la adivinación, se requiere al menos el reino de la comprensión mística. Entonces, ¿cómo es que tus predicciones para todos fueron tan precisas? Decenas de personas no podrían haber estado todas confabuladas contigo. Justo cuando iba a responder, cambié abruptamente el rumbo de la conversación. Este es un secreto que no puede divulgarse. Si puedo disipar las dudas de la señorita Xie, ¿podría intercambiarlo por una píldora de condensación de? Como cultivador demoníaco, preferiría no tener enredos con la recta secta de la espada Nube Azul, y los efectos secundarios del método de refinamiento de sangre ya pueden eliminarse. Pero la píldora de condensación de I es, después de todo, más conveniente. Una sola píldora podría permitirme alcanzar el reino de la condensación de I. Pero para mi decepción, Xie Daoyun negó con la cabeza, diciendo que no tenía la píldora. Justo cuando lamentaba en silencio lo difícil del camino de cultivo, él cambió de tema de repente. Sin embargo, tengo los materiales para elaborar la píldora de condensación de I. Si el colega puede disipar mis dudas, estoy dispuesto a intercambiarlos. Al oír esto, rápidamente lo invité a entrar en la casa. Yo mismo sé cómo elaborar la píldora de condensación de I. El problema principal era que los materiales eran extremadamente difíciles de conseguir. Nada más entrar, Xie Daoyun sacó amablemente varios frascos de jade exquisitos, que contenían precisamente los materiales de alta calidad necesarios para la píldora. La secta de la espada Nube Azul, la primera bajo el cielo, realmente es generosa y opulenta. Acepté los materiales sin ceremonias.
Y luego le expliqué con expresión serena. No predije el destino de todos, sino que lo deduje a partir de sus palabras y acciones. No predije el destino de todos, sino que lo deduje a partir de sus palabras y acciones. Si un anciano pregunta por sus descendientes, seguramente su linaje es escaso. Si un joven pregunta por descendencia, lo más probable es que no tenga hijos o haya tenido una hija. A quienes buscan riqueza, les aconsejo que eviten riesgos y sean más prudentes. A quienes buscan paz, les regalo un par de píldoras para fortalecer el cuerpo, mientras las palabras sean lo suficientemente vagas. Los que consultan la adivinación se identificarán con ellas por sí mismos, pensando que soy un verdadero inmortal viviente. Esta habilidad para discernir los corazones de las personas, la adquirí antes de mi transmigración. En las luchas de poder del mundo laboral, Sieda Oyun quedó profundamente asombrado por mi habilidad. Si tuviera la intención de manipular, él, sin importar su alto nivel de cultivo, no podría defenderse. Pensando en esto, de repente tuvo una revelación, y me hizo una petición inesperada. Esperaba que lo ayudara a investigar el secuestro de niños y niñas en el condado Kui. Resulta que las diversas facciones en el condado Kui están profundamente entrelazadas, y tras varios días de investigación no había logrado ningún progreso. Pero lo que yo no sabía, era que en realidad guardaba una frase sin decir. Este descenso de la montaña era su primera experiencia de entrenamiento. Los mayores de la secta de la Espada Nube Azul hicieron una adivinación especial para él. No solo predijeron que encontraría a su némesis de esta vida, sino también que conocería a un noble que lo ayudaría a superar los peligros. Por eso Sieda Oyun cree que soy su benefactor. Realmente deseo rechazar su invitación. Después de todo, ya tengo los materiales para el elixir Ningyi, pero tampoco quiero perder la oportunidad de congraciarme con una secta ortodoxa. Si establezco esta conexión, no solo podría conseguir que Sieda Oyun me regale recursos de cultivo, sino que incluso obtener descuentos al comprar artículos en el futuro. Además, la secta de la espada Injun podría tener un método para salvar a mi maestro. Finalmente decidí arriesgarme e intentarlo. Estoy dispuesto a ofrecer mi ayuda. Sin embargo, primero deseo refinar el elixir Ningyi. Investigaré después de alcanzar el reino Ningyi. Sieda Oyun reflexionó un momento y asintió. Incluso invocó su espada voladora, y me llevó a su cueva de cultivo fuera de la ciudad. También amablemente me dio algunos antiguos textos de alquimia como referencia. No hay tiempo que perder. Inmediatamente dispuse la formación del gigante espiritual en la cueva, para preparar la refinación del elixir. Sieda Oyun estaba a punto de acercarse para ayudar, cuando notó que mi formación era muy diferente a lo que él había aprendido. Pero lo que más le sorprendió estaba por venir. El efecto de mi formación para reunir energía espiritual resultó ser incluso mejor que el suyo. Al notar su expresión extraña, expliqué. Sieda Oyun estaba a punto de seguir preguntando, cuando un viento sombrío de repente entró en la cueva. Entre el sonido del viento y las hojas secas, parecía escucharse el llanto de un niño. Tanto Sieda Oyun como yo palidecimos. Esto indica que un demonio está cultivando cerca. Inmediatamente seguimos la energía sombría para investigar. Después de viajar menos de 10 li, un enorme valle apareció ante nuestros ojos. Pero cuando miramos hacia ese valle, la escena ante nosotros nos dejó atónitos. Porque en ese barranco, se amontonaban cientos de cadáveres en descomposición. Y sus muertes eran horribles y repugnantes. El grado de descomposición de estos cuerpos variaba. Algunos ya se habían convertido en carne podrida, mientras que otros aún conservaban cierta forma humana. Obviamente habían muerto en momentos diferentes. Esto claramente era una atrocidad que había durado mucho tiempo. Si observabas con más atención, descubrirías que a estos cadáveres les habían arrancado el corazón. No pude evitar estremecerme. Esta es la técnica de refinación de sangre de la secta demoníaca. Un demonio está refinando su poder con sangre humana. Sieda Oyun se estremeció. Esta es la técnica de refinación de sangre de la secta demoníaca. Un demonio está refinando su poder con sangre humana. Las palabras de Sieda Oyun se sentían como una hoja de espada real presionando contra mi piel, dejándome helado. No es de extrañar que el camino ortodoxo elimine a los demonios con tanta ferocidad. Los métodos de la secta demoníaca. A veces, incluso yo que soy uno de ellos, no puedo soportar verlos. Al ver que entre los cadáveres que llenaban el foso, incluso había niños de 3 años, no pude evitar maldecir en silencio. Señorita Sie, observa los cadáveres en la parte superior. Probablemente también murieron varias personas. Ese demonio podría no estar cerca. No importa, puedo encontrarlo. Dicho esto, la señorita Sie formó un sello de espada con su mano derecha. 10.000 rayos de luz de espada se convirtieron en hilos, que se entrelazaron en el aire formando una red, cubriendo el foso de cadáveres. La luz de la espada era demasiado rápida, tanto que ni siquiera mi ojo espiritual podía verla claramente. No sabía para qué servía esta red de espadas. Y momentos después, la red de espadas se transformó en miles de runas, como fuegos artificiales explotando. La luz y las sombras se dispersan, dejando un brillante camino luminoso que apunta hacia adelante. Sieda Oyun se volvió y dijo, ese demonio está a 300 li al noreste. Pensé para mí mismo con asombro. Una distancia de rastreo de 300 li. Esto es una locura. Maestro, los cultivadores demoníacos como nosotros estamos muy anticuados. Este viaje conlleva riesgos. Puede que no pueda protegerle completamente, pero exterminar demonios
Es mi deber ineludible. Le obsequio 3 talismanes de espada. Puede quedarse aquí y meditar en paz. En 3 días como mínimo, 5 como máximo. Definitivamente regresaré. Sieda Oyun invocó a Inyan. 3 rayos de luz blanca volaron hacia mí como flechas. Luego con ligeros movimientos de sus pies. Su figura se transformó en un flujo luminoso. Y partió hacia el noreste como un meteoro. Todavía tenía muchas cosas que decir. Pero apenas toqué esos 3 talismanes de espada. Todavía tenía muchas cosas que decir. Pero apenas toqué esos 3 talismanes de espada. Al alzar la vista, solo quedaba en el cielo la estela del resplandor de la espada. Como si una estrella fugaz hubiera desaparecido. Señorita Sie, ojalá me hubieras dado más talismanes de espada. 3 talismanes de espada no son muy seguros. Apenas terminé de hablar. La voz de Zhang Wanglin llegó desde el abanico blanco en mi mano. Lástima que esa chica no tenga mucha experiencia lidiando con demonios. No pude evitar exclamar sorprendido. Maestro, ¿cómo es que despertaste? Sería mejor que descansaras unos días más. Luego me golpeé el pecho y dije, debería haberle pedido un testamento. Si muere, podría al menos recoger su cuerpo, y de paso heredar sus tesoros celestiales y terrenales. Al escuchar mis palabras, Zhang Wanglin dijo sin palabras, ¿para qué dormir tanto en vida? Después de la muerte habrá sueño eterno. Solo guardé silencio para que la chica no notara algo extraño. Ciertamente, maestro, con solo abrir la boca te delatas. El espíritu de un tesoro recién nacido. ¿Cómo podría tener voz de anciano? Debería tener una voz juvenil. Deja de hablar tonterías, muchacho. Hablé para advertirte. Este lugar de acumulación de energía es inusual. Agité con calma un abanico de plumas que apareció de la nada y sonreí. No se preocupe, maestro. Soy la reencarnación de Bolón. Tengo mi propio ritmo. En realidad, quería advertir a la señorita Sie. Pero ¿quién iba a pensar que huiría tan rápido? Ni siquiera tuve tiempo de abrir la boca. Para los cultivadores demoníacos como nosotros, un foso de cadáveres no es simplemente un lugar de acumulación de energía. Generalmente, los cultivadores demoníacos expertos en técnicas de refinamiento de sangre no dejan tantos cadáveres atrás. La cabeza de oro es material para elixires. ¿Y qué hay de los huesos y la carne? Esas almas fragmentadas también son tesoros para los cultivadores demoníacos. Todo tiene su utilidad, ya que cada tesoro ante nuestros ojos tiene su utilidad, ya que los cadáveres no pueden desecharse a la ligera. Entonces este foso de cadáveres debe tener algún propósito especial. Probablemente esconde algo bueno. Zhang Wanglin, al escuchar mis palabras, dijo emocionado. ¿Para qué advertirle? ¿Acaso no quieres los tesoros escondidos allí? Negué con la cabeza y expliqué. Si hay algo, será un tesoro de la senda demoníaca. Cuando regrese en unos días y vea que me he apropiado de este tesoro demoníaco, me cortará la cabeza de un tajo. Para entonces, maestro, realmente te convertirás en un alma errante. Ni siquiera habrá quien te queme papel moneda en el Kingmin. ¿No podrías esconder el tesoro primero? ¿Acaso pretendes unirte a la secta de la espada Inyu? Maestro, ¿eres un genio o qué? ¿Crees que aún tengo oportunidad? La verdad es que me gustaría progresar. Me acaricié la barbilla con una sonrisa pícara. Recordé la belleza incomparable de Sieda Oyun. Si la señorita Sie no me desprecia, no me importaría vender un poco mi cuerpo. ¡Puah! Ni lo sueñes. Un pequeño demonio como tú en la secta de la espada Inyu ni siquiera pasaría la prueba de examinar el corazón. Eso es mucho más severo que escudriñar el alma. Incluso la más mínima maldad quedaría reflejada con total claridad. Para entonces te picarían como carne molida. Tiene razón el maestro. No replicaré. Al fin y al cabo, mi origen es el cultivo demoníaco. Pero hasta el pez inactivo debe tener sueños. Por si acaso se hacen realidad. Silenciosamente enterré en mi corazón una semilla de anhelo. Zhang Wang, al verme abstraído, dijo apresuradamente. ¿A qué esperas? ¿No vas a sacar el tesoro ya? Negué con la cabeza y rehusé de nuevo. Maestro, ahora no es momento de buscar tesoros. Acabo de obtener el registro de misterios. Por supuesto que debo apresurarme a elaborar píldoras y cultivar. ¿Para qué buscar más complicaciones? ¿No sientes curiosidad por lo que esconde? ¿No sientes curiosidad por el tesoro que oculta? Negué con la cabeza y dije. Curiosidad, por supuesto que la tengo, pero todo tiene su prioridad. Ahora aún tengo esperanzas de estabilizar mi. En apenas un par de días podría lograrlo. Si me distraigo buscando tesoros, solo generaría complicaciones innecesarias. Sería realmente imprudente. Además, maestro, este cuerpo aún es demasiado débil. Cuando haya estabilizado mi Mardei, entonces buscaré el tesoro. Aún es pronto. ¿Y si Sieda Oyun regresa antes? Entonces no hay remedio. Será mi destino no tener afinidad con ese tesoro. Bueno, tú decides. Dicho esto, se sumergió en el estandarte de las 10.000 almas y no habló más. Y yo, sin siquiera mirar ese lugar de energía, di media vuelta y regresé a la cueva. Para mayor seguridad, también coloqué en la entrada varias trampas de alerta sencillas pero cuidadosamente dispuestas. De paso, grabé una línea de texto en la entrada. Perro feroz durmiendo dentro, acercarse bajo su propio riesgo. Una vez que todo estuvo listo, comencé a elaborar las píldoras. El método para elaborar las píldoras de condensado no era difícil. Con destreza profesional, encendí el fuego y calenté el aceite. Primero eché todas las hierbas auxiliares de golpe en el caldero, cociéndolas lentamente hasta formar una decocción. Luego el ingrediente clave, el rocío de la perla misteriosa. Lo dejé caer suavemente dentro. En cuanto el rocío de la perla misteriosa tocó el caldero,
Entonces ocurrió algo extraordinario. En el caldero se formó naturalmente un vórtice de energía. Si la calidad del rocío Shuangji fuera deficiente, la situación sería más complicada. Habría que mantenerlo a fuego lento. Y yo tendría que intervenir personalmente, revolviendo constantemente hasta ayudar a formar el vórtice. Es un proceso prolongado, que no puede detenerse antes de 3 horas. Si la resistencia física de otra persona fuera menor, un descuido arruinaría todo el esfuerzo previo. Los materiales menos refinados a menudo requieren las técnicas de refinamiento más simples, como este rocío Shuangji de calidad superior. No me exige ninguna preocupación adicional. Él mismo absorbe activamente la esencia de las otras hierbas medicinales. De esta manera, yo me quedo sin mucho que hacer, pero no me dediqué a vagar por ahí, sino que me quedé quieto en mi lugar, esperando pacientemente la formación final de la píldora de concentración de. En mi vida anterior leí tantas novelas, y en esta vida mi maestro me contó numerosos ejemplos negativos, todos sobre accidentes por descuido durante la alquimia. Ya fuera que robaran las píldoras, o que varios imprevistos causaran el fracaso total. Con esas lecciones del pasado, no iba a fallar en este momento crucial. Al contrario, me concentré aún más, sin atreverme a pestañear demasiado. Esperé con paciencia durante 3 horas completas, hasta que la mezcla medicinal en el caldero desapareció por completo. Entonces, una píldora azulada pareció materializarse de la nada, flotando suavemente sobre el caldero de hierro. Vista de lejos, la píldora parecía tallada en jadeíta, de una belleza exquisita. Al observarla de cerca con detenimiento, se podía descubrir un vórtice en miniatura en su interior, igual que el mar de Yi en el Dantian. Sin decir una palabra más, agarré la píldora y la tragué de un golpe. Inmediatamente me senté con las piernas cruzadas. Cerré los ojos y entré en meditación. Al entrar en mi estómago, la píldora de concentración de Yi se transformó instantáneamente en una sustancia etérea, que bajo el control de mi conciencia descendió lentamente hacia mi Dantian, el escaso y que yacía latente allí, como si hubiera recibido una llamada. Comenzó a girar espontáneamente alrededor de la píldora, desprendiendo poco a poco su caparazón de jade. Un momento después, el vórtice atrapado dentro de la píldora se liberó, y comenzó a girar lentamente en mi Dantian. 1 ciclo, 2 ciclos, 360 ciclos. Con cada rotación, 1 ciclo, 2 ciclos, 360 ciclos. Cada vez que giraba, el vórtice se desvanecía un poco más. Concentré toda mi atención en controlar este vórtice recién nacido, sin permitirme la más mínima relajación, hasta que se disipó por completo. Parecía que el efecto medicinal se había esfumado sin dejar ganancia alguna. Un cultivador solitario que aprendiera por su cuenta, probablemente entraría en pánico. Pero yo tengo la herencia de mi secta. Aunque mi maestro solo sabe seguir el libro al pie de la letra, enseñó estos conocimientos básicos con bastante dedicación. El momento en que el vórtice se disipa es el más crítico. El éxito o el fracaso dependen de este instante. Relajé por completo todo control. Incluso mi conciencia se volvió borrosa. Todo mi ser pareció sumirse en un sueño profundo. No supe cuánto tiempo pasó, hasta que una débil corriente de aire se generó silenciosamente en mi Dantian. Al principio era solo un fino hilo, pero en un abrir y cerrar de ojos, como por arte de magia, atrajo una multitud de energías espirituales que acudieron en enjambre, transformándose en un vórtice deslumbrante como una nebulosa. Entonces abrí los ojos de golpe, y prorrumpí en una carcajada resonante. Las risotadas retumban sin cesar en la cueva. Tras el colapso surge la firmeza. El torbellino de energía nace por sí mismo. El mar de energía del Dantian se ha consolidado con éxito. De hoy en adelante, incluso sin meditar o entrar en trance, podré absorber por mí mismo la energía celestial y terrenal. La velocidad de mi cultivo comparada con antes es al menos 100 veces más rápida. En el estado de energía espiritual era casi igual que un mortal. Pero una vez que entro en el estado del mar de energía, todo es completamente diferente. Con energía espiritual suficiente puedo ejecutar más hechizos. Ya no puedo mostrarme como un mortal. Y para un cultivador del estado del mar de energía, lo primero es expandir el mar de energía del Dantian. Al mismo tiempo elegir con cuidado los hechizos que necesito cultivar. En el cultivo de hechizos, no se debe ser codicioso. Después de todo, cada tipo de hechizo requiere años de práctica constante. Como la esgrima que usa Sieda Oyun, no solo es de un poder asombroso, sino que se activa con solo pensarlo. Sin ningún. No solo es de un poder asombroso, sino que se activa con solo pensarlo. Sin ningún tiempo de preparación para el hechizo. Su velocidad es tan rápida como hacer trampa. Seguro que es el resultado de su largo y arduo entrenamiento. Incluso si me dieran las técnicas secretas de esgrima de la secta de la espada Inyun, de golpe y sin reservas, me imagino que para hacer volar la espada tendría que recitar encantamientos durante media eternidad. La longevidad de un cultivador del estado del mar de energía no supera los 200 años. Este tiempo no puede malgastarse a la ligera. Por eso los cultivadores del estado del mar de energía suelen elegir un hechizo para practicar con dedicación exclusiva, usándolo para enfrentar combates. En cuanto a otros hechizos de tipo auxiliar, los practican de forma selectiva. Basta con alcanzar un dominio competente. Como cultivador demoníaco, los hechizos ofensivos para el combate son muy variados, pero la mayoría de las técnicas de las sectas demoníacas al cultivarlas son crueles y malévolas. Yo no soy una persona sedienta de sangre desde un principio, así que no tengo muchas opciones. Al llegar a este punto, no puedo evitar sentirme un poco melancólico. Si pudiera aprender la esgrima Inyun, sería genial.
Después de todo, la esgrima en Yun es la mejor del mundo. Aunque en mi corazón pienso así, también entiendo que es un sueño imposible. Las reglas de la secta de la espada en Yun son estrictas. Para un forastero obtener las enseñanzas verdaderas es más difícil que escalar al cielo. No importa lo amable que sea Sieda o Yun, es absolutamente imposible que me enseñe las técnicas secretas de su secta, a menos que me case para entrar en la familia. Y actualmente tampoco puedo unirme a la secta de la espada en Yun. Aún no he aumentado suficiente el nivel de favorabilidad con Sieda o Yun. No puedo ignorar los riesgos y continuar con la instalación. Una vez que mi identidad como cultivador demoníaco se revele, la secta de la espada en Yun me convertiría en picadillo. Pero no tengo prisa en este momento. Ahora que mi nivel de cultivo ha mejorado, es hora de investigar ese misterioso foso de cadáveres. Quizás pueda haber algunas ganancias inesperadas. Basándome en los recuerdos de mi vida anterior, use los materiales restantes para hacer algunas bombas más. Cuando regresé a este foso de cadáveres, el cielo ya estaba completamente despejado. La cálida luz del sol se derramaba. Aunque disipó parte de la siniestra frialdad, también hizo que los cadáveres en el foso se vieran aún más espantosos. Afortunadamente, ya no soy el viajero recién llegado. En estos meses, he presenciado muchas tragedias humanas. Ya tengo algo de entereza. Logré adaptarme a duras penas a la escena ante mis ojos. Di un lento paseo alrededor del foso de cadáveres. Luego saqué un montón de leña seca de mi bolsa de almacenamiento. Después comencé a murmurar palabras. Con un sonido. Eres como el fuego en pleno invierno. El montón de leña seca estalló instantáneamente en llamas furiosas. Usando la madera ardiente como pincel, comencé a dibujar símbolos de adivinación alrededor del foso de cadáveres. En ese momento mi mar de energía del Dantian giraba a gran velocidad, proporcionándome un flujo constante de energía espiritual. Esta sensación me llenaba de un placer indescriptible. Era como si alguien pobre toda su vida se hiciera rico de la noche a la mañana. La sensación de gastar dinero como agua era extraordinariamente emocionante. Después de un buen rato de trabajo, finalmente había establecido una formación rudimentaria. La formación genera fuego, la energía yang es abundante. Sin importar qué peligro acechara dentro del foso de cadáveres, yo lo marcaría con fuego. En general, no debería salir demasiado mal. Cuando la formación comenzó a funcionar lentamente, la temperatura ambiente aumentó imperceptiblemente. Solo entonces desplegué la técnica de teletransporte, preparándome para sacar los restos del foso. Teletransporte espiritual, invisibilidad, atravesar paredes. Estos son todos los hechizos más básicos para un aprendiz de inmortal. Sin embargo, el consumo tampoco es pequeño. Recuerdo cuando estaba en el estado de despertar espiritual. Con solo usar la técnica de teletransporte espiritual, podía agotar toda la energía espiritual dentro de mí. Ahora que poseo un mar de energía en mi Dantian, finalmente tengo la apariencia de un verdadero cultivador de inmortalidad. Se me vio recitando el conjuro durante un buen rato. Luego agarré el aire con ambas manos. Una fuerza invisible surgió silenciosamente, y luego levantó firmemente un cadáver, antes de sacarlo lentamente del gran foso. Al principio, levanté un cadáver, y luego lo saqué lentamente del gran foso. Mi técnica de teletransporte era aún torpe por ser nueva. Solo podía moverlos uno por uno, y requería toda mi concentración. Si me distraía un poco, la energía espiritual se dispersaría sin control y se desperdiciaría en vano. Con mi nivel actual, si quisiera usar la técnica de teletransporte en combate, eso sería buscar mi propia muerte. Si me encontrara con un espadachín como Sieda o Yun, probablemente ni siquiera terminaría de recitar el conjuro, antes de ser cortado en pedazos por el resplandor de su espada. Pero en este momento, era como un niño que acababa de recibir su juguete favorito. Aunque estaba sudando profusamente por el cansancio, mi rostro estaba iluminado por una sonrisa de satisfacción, aplicando la técnica de teletransporte sin cansarme. Cuando el último cadáver fue transportado por ti, finalmente apareció algo diferente en el fondo del foso. Me incliné para mirar. La escena ante mis ojos me dejó atónito. ¿Cómo era posible que fuera el gran Buda de Lesan? Allí, en el fondo del gran foso, se alzaba silenciosamente una estatua de Buda negra, empapada por el agua. Al observarla detenidamente, podía verse luz brillando a través del vientre redondo y grande del Buda. Parecía contener algún objeto misterioso. Esto realmente despertó mi curiosidad. Aunque en este mundo existen leyendas sobre inmortales y budas, están lejos de tener el sistema mitológico completo que conocía en mi vida anterior. Solo unos pocos nombres son conocidos. Especialmente la tradición budista está incompleta en Occidente. Ni siquiera he oído hablar de términos como Bodhisattva o Arhat. No importa que Buda sea, todos se llaman simplemente Buda. Lo más peculiar es que el budismo ni siquiera es considerado una secta ortodoxa. La secta budista más conocida actualmente se llama la secta Nirvana, pero es universalmente reconocida como una secta demoníaca. En cuanto a otras sectas budistas dispersas, todas están clasificadas como caminos heréticos. Todos se desvían del camino correcto. Si se investiga su origen, se debe a que el budismo de este mundo sostiene la idea de cortar los lazos kármicos del mundo secular. Aunque el budismo tiene preceptos, mantiene una regla desconcertante. No importa qué atrocidades se hayan cometido antes. Una vez que uno se ordena monje, es como dejar el cuchillo y convertirse en Buda al instante. Yo sarcásticamente lo llamo el budita de la compasión. En aquel entonces, muchos cabecillas malignos, acosados por el camino correcto sin salida, se volvían y se refugiaban bajo la secta Nirvana.
y esos monjes no tenían miedo de aceptarlos, protegiéndolos a todos. Los del camino correcto, naturalmente, no podían aceptarlo. ¿Por qué después de hacer tantas maldades, al afeitarse la cabeza, se puede cortar el karma y quedar libre de culpa? Pero el budismo tiene su propio discurso. Ordenarse como monje ya significa trascender el mundo secular. Ustedes, el camino correcto, tienen sus reglas. ¿Acaso nosotros, el budismo, no tenemos las nuestras? La secta nirvana es un claro ejemplo de tergiversar las escrituras. Es puro estilo de secta maligna. Como nadie podía convencer al otro, al final solo se podía hablar con la fuerza. Medir quién es superior con los puños. Más tarde estalló la gran guerra entre el bien y el mal. El patriarca de la secta nirvana murió a manos del líder del camino correcto. Desde entonces quedó en silencio por un tiempo. Durante este periodo, se rumoreaba que un discípulo de la secta nirvana tuvo una gran iluminación. Decididamente traicionó a su secta y fundó el Templo del Corazón Compasivo. Este Templo del Corazón Compasivo actúa con rectitud. Solo acepta a personas de buena familia y cumple estrictamente los preceptos. Sin embargo, al fin y al cabo provienen de la secta nirvana. A pesar de ser tan cautelosos en palabras y acciones, el Templo del Corazón Compasivo sigue siendo considerado una secta heterodoxa. Temporalmente no ha sido reconocido por las facciones del camino correcto. ¿Acaso la secta nirvana se ha recuperado? ¿Y tiene discípulos recorriendo el mundo otra vez, para predicar sus escrituras tergiversadas? Sé muy poco sobre la secta nirvana. Lo que conozco son solo rumores ampliamente difundidos. Ahora, frente a esta extraña estatua de un Buda maligno, aunque no puedo estar seguro si está relacionado con la herencia de la secta nirvana, pero puedo afirmar que estoy considerando en secreto si probar un poco con una técnica de desplazamiento. Pero entonces vi que la estatua del Buda maligno abrió abruptamente los ojos. En un instante 2 rayos de luz dorada salieron disparados como relámpagos, directamente hacia mi rostro. Por suerte reaccioné rápido y me aparté de un salto. Sin embargo, el Buda maligno ya me había fijado. La luz dorada en sus ojos, como serpientes ágiles, me escaneaba de arriba a abajo. De repente sentí mi cuerpo como aprisionado por una fuerza invisible, volviéndose rígido y lento. Cada movimiento iba con retraso. ¡Qué trampa tan sucia! Efectivamente había una trampa. Mentalmente maldije mi mala suerte. Tomé una decisión inmediata y activé la formación que había preparado antes. En un instante un círculo de llamas furiosas se elevó hacia el cielo. El muro de fuego bloqueó la luz dorada del Buda maligno. Inmediatamente sentí que mi cuerpo se aliviaba, recuperando su agilidad habitual. Es cierto que la preparación previene problemas. Si no hubiera preparado esta formación de antemano, ahora mismo habría caído en la trampa. Pero justo cuando acababa de relajarme, llegó a mis oídos un extraño sonido de cánticos. Entre vagamente escuché una frase: deja el cuchillo y conviértete en Buda al instante. Lo que debería ser una solemne verdad budista. En este momento, para mis oídos, sonaba como el lamento desgarrador de un demonio. El sonido demoníaco que arrebata las almas. Solo sentí mi espíritu trastornado y mis sentidos confundidos. Mis piernas flaqueaban, ni siquiera podía mantenerme en pie. Y aquel Buda maligno en el fondo del foso, mientras recitaba este conjuro espeluznante, se elevaba lentamente y flotaba hacia mí. Justo en este momento crítico, de repente escuché la transmisión mental de Zhang Wanglin. Rápido, destrózate los oídos. Tuve un momento de lucidez. Levanté bruscamente las manos y las golpeé con fuerza contra mis oídos. Un zumbido, el dolor agudo de los tímpanos rotos y un fuerte mareo me invadieron. Casi me hizo perder el equilibrio, pero apreté los dientes y me mantuve firme, sin importar la sangre que fluía de mis oídos. Saqué del pecho el talismán de espada que Sieda Oyun me había regalado. Luego, impulsado por mi energía espiritual, el talismán de espada del tamaño de una palma instantáneamente desplegó un resplandor de espada deslumbrante. Como un meteoro voló hacia el Buda maligno. El Buda maligno pareció detectar el peligro mortal. Sus ojos emitieron rayos de luz dorada, que chocaron violentamente con el resplandor de la espada. Sin embargo, este resplandor era rápido como un rayo e imparable. Con un zumbido atravesó la luz dorada, llegando frente al Buda maligno. La mitad de la cabeza del Buda maligno fue cercenada, revelando un interior dorado y brillante, como si estuviera fundido en oro puro. Pero este ataque también agotó el poder del talismán de espada. Después de que el resplandor se desvaneciera, el talismán se convirtió en cenizas en el aire. Solo vi que a la estatua le faltaba la mayor parte de la cabeza. Como había roto mis tímpanos, no podía oír sonidos. Tampoco estaba seguro de si el sonido demoníaco del Buda maligno había sido anulado. Pero el Buda maligno seguía flotando en el aire. Parecía no estar completamente destruido. Este no era momento para vacilar. Sin dudarlo, lancé el segundo talismán de espada. Y luego arrojé la bomba que tenía preparada. Entre las explosiones, otro resplandor de espada brilló. El filo del resplandor era afilado. Partió la estatua por la mitad, dividiéndola directamente en dos. Las dos mitades del Buda dorado cayeron desde el aire, lo que contenía en su vientre. También se esparció por el suelo con estrépito. Con mucho cuidado, tomé el tercer talismán de espada. Lo sostuve firmemente en mi mano, manteniéndome alerta en todo momento, temiendo que el Buda maligno estuviera fingiendo su derrota. Después de esperar un buen rato, confirmé que la energía espiritual de la estatua se había disipado por completo, sin posibilidad de recuperación. Solo entonces, haciendo muecas de dolor, me desplomé en el suelo. En esta batalla, hasta mis tímpanos se rompieron. Fue realmente feroz, pero la constitución de un cultivador es diferente a la de una persona común.
Aunque romper los tímpanos es doloroso, es solo una herida menor. Con medicamentos y descanso, sanará rápidamente. Pero en este momento no tenía tiempo para ocuparme del dolor. Después de confirmar repetidamente que no había peligro, salté al interior del gran foso. Romper los tímpanos era lo de menos. Lo que realmente me dolía en el corazón eran los talismanes de espada que Xie Daoting me había regalado. Ahora solo me quedaba el último de los 3 talismanes. Cuando regrese encontraré una oportunidad para pedirle más. Pensé en silencio. Cuando la estatua fue partida, muchos objetos se esparcieron. Si todo este esfuerzo valió la pena o no, dependía de qué tesoros estaban escondidos dentro. El vientre del Buda maligno contenía una gran variedad de objetos. Decenas de frascos de píldoras, originalmente bien llenos. Sin embargo, cuando el resplandor de la espada abrió al Buda maligno, muchos frascos se rompieron, aunque me esforcé por rescatarlos. Sin embargo, aún quedan muchas píldoras medicinales, que fueron contaminadas por la humedad y se volvieron inútiles. Entre las píldoras restantes, la mayoría son píldoras de sangre humana. Estas píldoras no solo ayudan a consolidar el mar de energía del Dantian, sino que también pueden usarse como suplemento de energía espiritual en la vida diaria. Incluso pueden curar algunas heridas menores. Precisamente lo que necesito ahora que he perdido la audición en ambos oídos. Pero estas píldoras de sangre tienen efectos secundarios muy severos. No tengo prisa por tomarlas de inmediato. También hay algunos frascos y recipientes, que contienen cosas como antídotos, venenos y gusanos venenosos. Solo con esto, ya me hace sonreír de oreja a oreja a este pobre diablo. Además de las píldoras, hay 2 talismanes espirituales. Uno de ellos ya fue destruido por la energía de la espada, perdiendo su utilidad. Reconozco el otro. Es el clásico hechizo de sangre ardiente de la secta demoníaca. Usa la sangre como combustible. Una vez encendido, quemará hasta que la carne y la sangre se sequen por completo. Es un hechizo extremadamente malvado. Zhang Wanglin me enseñó el hechizo de sangre ardiente. Naturalmente entiendo su principio, pero para mí ejecutarlo sería extremadamente difícil, porque este hechizo es demasiado complicado y complejo. Solo la preparación inicial requiere mucho tiempo. Sin mencionar que necesita una enorme cantidad de energía espiritual para sustentarse. No es algo que un pequeño cultivador del meridiano del mar de energía pueda ejecutar. Este talismán espiritual es definitivamente un buen objeto, así que lo guardé primero. Pero intercambiar 2 talismanes de espada por este hechizo de sangre ardiente es una pérdida. Después de todo, la técnica de espada Inyun es la mejor del mundo. Los talismanes de espada de la secta de la espada Inyun, naturalmente son mucho más valiosos que estos productos comunes. Si estos fueran los únicos hallazgos, esta búsqueda del tesoro habría sido un gran fracaso. Pero afortunadamente hay otros tesoros. Una bandera larga y negra, un ámbar cristalino y translúcido, y un libro encuadernado en hilo que parece ordinario. La bandera negra es el artefacto demoníaco bandera de las 10.000 almas. Parece que cada demonio tiene una, aunque es mucho mejor que la tosca imitación que yo mismo refiné. Después de guardar la bandera de las 10.000 almas, tomé el ámbar para estudiarlo un poco, pero apenas pude ver claramente lo que había dentro del ámbar. Casi lo arrojé lejos. Dentro de ese ámbar del tamaño de una palma, estaba sellado un niño de unos 7 u 8 años, acurrucado, encogido y sellado dentro del ámbar. Al mirar más de cerca, el cuerpo del niño estaba cubierto de arrugas, más pequeñas que la punta de una aguja. Niño espiritual del hechizo maligno. Esto está preparado específicamente para la posesión de cuerpos. No pude evitar temblar por completo. Este ámbar que tengo en mis manos es realmente cruel y malvado en extremo. Los cultivadores de la secta demoníaca cometen muchas injusticias. Matar para practicar sus artes es algo común. La destrucción del cuerpo físico y la necesidad de poseer otro cuerpo son situaciones aún más frecuentes. Mi maestro Zhang Wanglin poseyó cuerpos múltiples veces. Cada vez dañaba su alma espiritual, debilitándose cada vez más. La posesión forzada es demasiado dañina para el alma. Entonces, ¿hay alguna manera de reducir el daño de la posesión? Sí, hermano, sí la hay. Hay 9 métodos como este. Este niño espiritual del hechizo maligno es el artefacto malvado que usa la secta demoníaca para la posesión. Y también el mejor método. Solo se necesita un niño de sangre cercana, fundido vivo en ámbar. En el momento crucial, se puede poseer directamente el cuerpo del niño. Como obtener un niño de sangre cercana. También es sencillo engendrarlo uno mismo. En cuanto a con quién y cómo, el camino demoníaco tiene métodos de sobra, pero uno solo no basta. Se necesitan al menos varias decenas para que pueda surgir un candidato adecuado. Cuando el niño crece hasta los 6 o 7 años, hay que destruir su conciencia, usando métodos de terror o pesadillas, para convertirlo completamente en un idiota, manteniéndolo con vida, pero en un estado incapaz de resistir, y luego sellarlo en el ámbar, para preservar la vitalidad del cuerpo. Es necesario nutrirlo frecuentemente con carne y sangre, asegurando que el cuerpo no se deteriore.
El niño sellado en este ámbar, aunque sigue vivo, no difiere de estar muerto. El niño maldito espiritual no necesita llevarse consigo. Una vez que el cuerpo del demonio es destruido, su espíritu será atraído por la formación grabada, descendiendo automáticamente en este ámbar. En pocos días podrá reincubarse y completar la posesión a la mayor velocidad. Este niño maldito espiritual, entre los hechizos de preservación del camino demoníaco, también es de alta calidad, solo que es demasiado malvado. Incluso mi maestro Zhang Wanglin solo había oído hablar de él, pero no tuvo el corazón para ejecutarlo personalmente. Entre demonios y demonios también hay diferencias. Como Zhang Wanglin, que no llega a lo alto ni se conforma con lo bajo. Como malvado no es lo suficientemente cruel. Como bueno le falta firmeza. Por eso le ha ido un poco mal. En el cultivo inmortal no se puede tomar el camino mediocre. Porque alcanzar la inmortalidad busca ser único entre 10.000. Tanto el camino recto como el demoníaco tienen antepasados que alcanzaron la santidad. En cambio, de los caminos laterales que oscilan, nunca se ha oído que alguien lograra la inmortalidad. Aunque la naturaleza del corazón no se relaciona con el cultivo. A menudo cuanto más firme es la persona, más probable es que supere dificultades y peligros. Los que son más o menos, en el momento crucial siempre les falta un poco. Y ese poco quizás sea la diferencia entre inmortal y mortal. También la diferencia entre vida y muerte. Me advertí en silencio no repetir los mismos errores. Y luego recuperé mis pensamientos. Ahora entiendo la función de este pozo de piedra y el Buda malévolo. Es proteger y alimentar a este niño maldito espiritual, para que el demonio pueda escapar con vida en el momento crucial. No es de extrañar que en el vientre de este Buda malévolo haya tantas cosas buenas. Resulta que son los preparativos del demonio para su posesión y renacimiento. Hay píldoras, talismanes espirituales, tesoros mágicos. Así tras la posesión tendrá inmediatamente poder para protegerse. Hoy en día, para sobrevivir en el camino demoníaco no solo hay que ser despiadado, sino también lo suficientemente cauteloso. Después de reflexionar un momento, inmediatamente me preocupé por la directora Sie. Un demonio capaz de refinar un niño maldito espiritual no es nada bueno. Ese demonio no es ningún inocente. No sé si la señorita Sie podrá vencerlo. Espera. Si la señorita Sie mata a ese demonio, ¿no tendría que poseer inmediatamente? De repente sentí que este trozo de ámbar en mis manos ardía aún más. Si este gran demonio renace frente a mí, entonces estoy perdido. O tiro este ámbar, o lo destruyo directamente. De lo contrario, temo que ocurra una gran calamidad. Con cuidado, dejé el ámbar a un lado, y saqué el último hallazgo. Era un libro de ofrendas que parecía común, pero estaba empapado y la tinta se había desvanecido por completo. No se podía distinguir qué decía. El material tampoco parecía especial. Era del tipo más corriente. Pero si realmente fuera algo ordinario, ¿por qué lo habrían guardado junto a tantos tesoros valiosos? Lo examiné con detenimiento, y al fin descubrí algo fuera de lo común. En la portada del libro, había una leve marca blanca. Al pasar suavemente el dedo, la marca se aclaró un poco. Solo esa marca blanca, eso me hizo sentir algo extraño. Un libro tan común, ¿por qué tendría solo esta marca? El resto, aparte de estar manchado por el agua, no tenía ningún otro defecto. Si fuera un libro normal, con tanto uso tendría esquinas gastadas o pliegues. ¿Cómo podía estar como nuevo? ¿Acaso esta marca blanca fue hecha recientemente? Mi propia idea me sobresaltó. Tu hacha de espada pudo partir incluso al ídolo maligno de oro puro, pero solo pudo dejar una marca en este libro. Hice fuerza con las manos intentando rasgarlo, pero por más que me esforzaba, no podía dañarlo ni un ápice. Saqué mi daga y apuñalé con fuerza, pero agotándome no logré perforarlo. No pude atravesar ni una sola página, ni siquiera dejar cualquier marca. Este libro es el verdadero tesoro. Con razón estaba dentro del vientre del ídolo maligno. Aunque no pueda descifrar su escritura, metiéndolo en mi ropa, sería una armadura impenetrable a cuchillos y lanzas. Pero el verdadero valor de este libro reside finalmente en su texto. Un contenido registrado en material tan precioso. Debe ser extraordinario. Quizás sea la herencia dejada por algún señor demoníaco, con mentalidad de probar suerte. Inyecté energía espiritual en él. En principio, esto no debería tener efecto. Si ya estaba encriptado de alguna manera, ¿cómo iba a descifrarse tan fácilmente? Pero habiendo viajado entre mundos, debo tener cierta suerte conmigo. Conforme mi energía espiritual fluía, esos caracteres borrosos se transformaron en destellos dorados, flotando lentamente en el aire. Este acto supremo de bondad salva a todos los seres, claramente manifiesto, abriendo las puertas del infierno. La joya en la palma irradia luz sobre el gran universo. Sabiduría y virtud entre nubes auspiciosas. Testigo supremo para los seres atormentados por el sufrimiento. Benefactor de méritos, gran compasión, gran voto, gran sagrado, gran misericordia. El honorable Bodhisattva Ksitigarbha. Al terminar de leer, me quedé perplejo. Esto parece ser el sutra de los votos originales de Ksitigarbha. En mi vida anterior, para entrar más fácilmente a la universidad, elegí la especialidad poco común de arqueología. En universidades no prestigiosas, la arqueología tenía requisitos de puntaje más bajos. Total, al graduarme volvería a mi pueblo a buscar trabajo público. La especialidad daba casi lo mismo. ¿Quién iba a pensar que realmente me engancharía? Libros antiguos que otros encontraban incomprensibles. Yo los leía con gran interés. Planeaba pasar el rato, pero terminé siendo el primero de la especialidad. Hasta mi tutor me ayudó a entrar al posgrado. Solo que después ese conocimiento en el trabajo resultó completamente
Ese conocimiento después en el trabajo resultó completamente inútil. En cambio, tuve que depender de adular y leer a las personas para mantenerme. Pero la vida es impredecible. ¿Quién hubiera pensado que esas cosas inútiles, tras mi viaje dimensional, se convertirían en mi sustento? Ese conocimiento antes considerado inútil me permitió comprender extremadamente rápido los métodos de cultivo. Para los demás parezco un cultivador innato. Esto probablemente sea lo que llaman: lo que se pierde por un lado se gana por otro. Pero pensándolo bien, aunque ambos mundos tienen ciertas similitudes, al final son muy diferentes. Tomemos como ejemplo los 8 trigramas, conocidos por todos los cultivadores. En este mundo no existe una versión transmitida del Zouji. Solo circulan fragmentos sueltos del Zouji, mezclados con muchas interpretaciones y modificaciones posteriores. Cada versión tiene sus pros y sus contras. En cuanto a los textos budistas, son aún más raros. En este mundo, los seguidores del budismo ni siquiera conocen el nombre de Buda, y mucho menos el del Bodhisattva Ksitigarbha. Los sutras budistas que ocasionalmente circulan son imprecisos, muy diferentes de los textos clásicos budistas de mi vida anterior. Pero ahora, estos caracteres de sutra parpadeantes ante mis ojos son idénticos al texto original del Sutra de los Votos Fundamentales de Ksitigarbha, y además aparece el nombre del Bodhisattva Ksitigarbha. Esto ya no es normal. ¿Quién dejó escritas las palabras del Sutra de los Votos Fundamentales de Ksitigarbha? ¿Y quién ha leído este sutra? Un estremecimiento recorre mi corazón. Me apresuro ansioso por hojear su contenido. Veo los caracteres del sutra flotando, combinándose y transformándose constantemente en nuevos contenidos. Pero después de ver unas páginas, no puedo evitar fruncir el ceño. Aparte de estas primeras líneas, el contenido posterior ya no es el texto original del Sutra de los Votos Fundamentales de Ksitigarbha, sino un profundo y misterioso, sino una técnica arcana y profunda. Lo examino cuidadosamente. Parece que el autor leyó el Sutra de los Votos Fundamentales de Ksitigarbha. Tomó este inicio como prólogo, y lo que sigue son las propias reflexiones del autor. No puedo evitar sentir cierta decepción. Si este sutra presentara completo el Sutra de los Votos Fundamentales de Ksitigarbha, entonces podría confirmar que los sutras que leí en mi vida anterior tienen una conexión especial con este mundo. Si pudiera encontrar al autor de este libro, quizás podría aclarar por qué viajé a través del tiempo, y tendría la oportunidad de regresar a mi mundo original. Pero ahora solo hay estas pocas líneas iniciales. Es como si el Zouji hubiera sido desmontado y recompilado. Esos autores de libros probablemente ni siquiera conozcan el origen de la obra original. Sin embargo, mi decepción es solo momentánea. Pronto me siento profundamente atraído por el contenido posterior. El libro registra un conjunto de técnicas extremadamente profundas, subdivididas en 4 rollos: residencia, interrogación, viaje y acción. Todas actúan sobre el alma y el espíritu. Anteriormente, para preservar el alma de Zhang Guangning, estudié profundamente el camino del alma y el espíritu. Ahora, al verlo registrado en este libro, cruzando referencias, también logro avances. Pero cuanto más profundizo en el estudio, más siento que esta técnica es insondable y misteriosa. Lamentablemente, estos secretos sirven para dañar y quebrantar el espíritu. Si hubiera una técnica secreta profunda para nutrir y proteger el alma, quizás mi propio maestro podría salvarse. Ay, en este mundo no hay tanta suerte. Todavía tengo que depender de mi propia reflexión. Mientras reflexiono, siento que alguien me da unas palmadas fuertes en el hombro. Me giro y veo el rostro de Zhang Guangning apareciendo sobre la bandera blanca, hablando con ansiedad. Antes, para salvarme, rompí mis tímpanos. Ahora no puedo escuchar ni una palabra. Sin otra opción, solo puedo pasarle una rama a la bandera blanca. Lo que está sellado aquí no es mi linaje sanguíneo. ¿De qué sirve esconderlo? Zhang Guangning se apresura a escribir. Aunque no haya parentesco de sangre, el niño maldito es un excelente cuerpo físico. Es mucho mejor que buscar a cualquiera para poseer. Te enseñé el método para romper el hechizo. Rompe rápidamente el sello original. Conecta a este niño maldito con tu alma. De esta manera, tendrás una vida extra. Tu cultivo es demasiado débil, discípulo. No está claro si puedes romper la conexión espiritual de este niño maldito. Aún no se puede decir. Incluso si es posible, no se resolverá en 3 o 5 días. Con las habilidades de esa señorita sí. En tanto tiempo, ya habría matado a ese demonio. La posesión del niño maldito toma solo un momento. ¿Cómo podría llegar a tiempo? ¿Cómo sabes que no llegarás sin intentarlo? Una oportunidad como el niño maldito es rara y no se puede buscar. Pero negué con firmeza. Maestro, tu discípulo ascenderá como inmortal en 3 años. ¿Para qué prepararse para una posesión? Zhang Guangning me miró con frustración, pero al final solo suspiró, y no intentó persuadirme más. ¿Ascender en 3 años? No es más que una excusa de este discípulo desobediente por su compasión femenina. Pero Zhang Guangning también sabía que una vez tomo una decisión, no me tambaleo. Ya que es así, mejor destruye rápido a este niño maldito. Cuando ese demonio intente poseer, incompleto. Cuando ese demonio intente poseer, temo que con solo extender la mano, te refine y te destruya. Asentí en acuerdo. Prepararse con anticipación no está mal. Solo que no planeo destruir al niño maldito así nada más. Después de pensarlo un momento, le dije a Zhang Guangning: Maestro, los que cultivamos la magia oscura no podemos solo sufrir pérdidas. No tocaré a este niño maldito, pero podemos tenderle una trampa al alma de ese demonio.
El cultivo de ese demonio es al menos de nivel Xuan. Incluso si solo le queda su alma, matarte sigue siendo pan comido. Naturalmente sé lo poderoso que es. Solo ese Buda maligno casi me cuesta la vida. Pero esta espada de pelo tiene un último movimiento. Con preparación contra la desprevención. Debería haber una oportunidad contra un alma de nivel Xuan. Y acabo de obtener este manual secreto, especializado en atacar almas. Aunque es muy arriesgado, estoy preparado para aprender del rey del juego de Macao. Ir con todo. Si puedo obtener un alma de nivel Xuan, los beneficios serían extraordinarios. Además, ya he hecho preparativos completos. Mientras aprovechemos el tiempo, aún hay oportunidad. Después de pensarlo un momento. Maestro, tienes mucha experiencia en posesiones. Si fuera de este niño maldito, sin una formación para bloquear la posesión del alma del demonio, ¿cuánto tiempo podría resistir? Al escuchar esto, Zhang Wanglin sintió que algo no estaba bien. ¿Qué significa mucha experiencia en posesiones? Este chico vuelve a difamarme sutilmente. Pero ahora no es momento para discutir contigo. Zhang Wanglin reflexionó un momento. Con tu nivel de cultivo, incluso con la ayuda de una formación, es difícil resistir un hechizo casual de nivel Xuan. Pero si puedes bloquear un ataque, entonces aún hay alguna oportunidad. Después de todo, una vez que el alma abandona el cuerpo, es como un árbol sin raíces. Cuantos más hechizos use, más rápido se disipará. Incluso un nivel Xuan no puede aguantar muchas veces. Pero con la condición de que puedas aislar a este espíritu infantil maldito de su amo. Luego busca la forma de atrapar el alma de ese demonio. Y gana tiempo. Cuanto más tiempo ganes, mayores serán las posibilidades de éxito. También coincide con lo que yo sospechaba. Solo que preparar la formación también requiere tiempo. Si ese demonio toma posesión antes de tiempo, bueno, ¿qué más da? He decidido ignorar los riesgos y continuar con la instalación. Dicho esto, tomé aquel estandarte negro y largo. Este es el auténtico estandarte de las 10.000 almas de la secta demoníaca. 100 veces mejor que la baratija que yo mismo refiné. El éxito o el fracaso dependen de este tesoro. Tanto Zhang Wanglin como yo solo pensábamos en cómo resolver lo del demonio que tomaba posesión. Parece que ambos dimos por sentado que Xie Daoyun definitivamente podría eliminarlo. Ni siquiera consideramos la posibilidad de que no fuera así. Después de todo, la secta de la espada Yin es la número 1 del mundo. A 300 li de distancia hay una montaña llamada Niebla Fría. En la montaña hay un templo sin nombre. Todos los habitantes de los pueblos y aldeas de los alrededores lo saben. En el templo hay un gran maestro Kue que se dedica a salvar a todos los seres. Quienes piden un hijo quedan embarazadas ese mismo mes. Quienes piden riqueza obtienen abundancia a medianoche. Incluso quienes piden éxito en los exámenes al menos logran ser licenciados. Tal médico divino hizo que este pequeño templo sin nombre prosperara con las ofrendas. Todos los días está tan animado como un día de mercado. Los creyentes desean que este gran maestro Kue les conceda algo de fortuna. Hoy fue algo diferente. Antes del amanecer ya había gente preparada para resolver sus dificultades. Solo que hoy fue algo diferente. Antes del amanecer ya se preparaban para llegar al templo. Los creyentes que querían ser los primeros en ofrecer incienso fueron bloqueados fuera del templo. Una barrera dorada invisible detuvo a la multitud. Nadie podía entrar por la puerta del templo. La gente pensó que era una manifestación divina del gran maestro Kue. Así que se arrodillaron fuera del templo y se postraron 3 veces con sinceridad. Pero incluso después de postrarse, no estaban dispuestos a irse. Solo esperaban que cuando la luz dorada se disipara, ellos aún pudieran ser los primeros en entrar corriendo al templo, para que el gran maestro Kue pudiera ver su sinceridad. Y dentro del templo, el gran maestro Kue estaba sentado en el salón principal. Bajo la estatua de Buda, este venerable monje juntaba las palmas y recitaba sutras. Y detrás de él estaba de pie una mujer, vestida con una larga túnica amarillo pálido. Era precisamente Xie Daoyun. Había perseguido al culpable por 300 li sin detenerse. Y tras buscar con esfuerzo medianoche, finalmente llegó a este lugar. La guía de su espada señalaba directamente a este monje Kue ante sus ojos. Pero Xie Daoyun no actuó directamente. Los derechos y los errores siempre deben aclararse. Las reglas de la secta de la espada Yin son estrictas. No permiten bajo ninguna circunstancia matar indiscriminadamente o errar con inocentes. Aunque hoy en día, los que no son del camino demoníaco en el budismo son ramas heterodoxas. Xie Daoyun aún necesitaba pruebas contundentes para poder actuar. Solo que apenas entró por la puerta del templo y antes de declarar sus intenciones, este monje Kue selló el templo y expulsó a todos los creyentes. Gran maestro Kue, ¿qué significa esto? El monje Kue recitó una frase. Amidva. Luego le dijo a Xie Daoyun: benefactor, veo que estás lleno de intención de matar, sin importar cuál sea tu propósito. Por favor, no dañes a inocentes ajenos. Este monje realmente parecía compasivo y misericordioso. ¿Podría ser realmente ese demonio que mata gente para practicar? Pero Xie Daoyun aún confiaba en la habilidad con la espada que había cultivado con arduo entrenamiento. El resentimiento de aquellas personas inocentes que murieron trágicamente estaba vinculado a este monje. Al percibir con cuidado, aún podía oír desde la túnica de este monje los sonidos de lamentos y llantos desgarradores. Xie Daoyun había cultivado arduamente en la secta de la espada Yin desde pequeña, y no era hábil con las palabras. Así que preguntó directamente: he venido persiguiendo guiado por mi habilidad con la espada al demonio que ha dañado a innumerables personas.
Maestro Kue, ¿tienes alguna relación con el asesino? El monje Kue negó con la cabeza y dijo, este humilde monje nunca ha dañado a nadie. Ambos somos personas que cultivamos el camino. Si el maestro nunca ha dañado a nadie, ¿cómo explica esta trampa impregnada de resentimiento? Los seres sensibles son ignorantes. Todos los seres sufren. Al salvar a los seres, naturalmente me impregno de sus rencores mundanos. Amituofo. Después de recitar este Amituofo, el maestro Kue se cubrió con una capa de resplandor dorado nebuloso. Era como si tuviera el cuerpo dorado de un Buda. Sieda Oyun frunció el ceño. Esta habilidad divina parecía algo inusual. Parecía similar a las habilidades divinas budistas, registradas en los archivos de la secta. Pero los archivos de la secta de la espada de las nubes verdes son demasiado extensos. Y Sieda Olin no podía recordarlos todos. En este momento de urgencia, realmente no podía recordarlo. El maestro Kue, envuelto en la luz de Buda, se veía solemne y majestuoso como una estatua sagrada. Benefactor, tu bolsa está llena de intención de matar. Viniste aquí con el propósito de matar. Parece que el benefactor también está atrapado en el polvo mundano. ¿Por qué no dejas que este humilde monje recite sutras para disipar los pensamientos malvados en tu corazón? Sieda Ojin refutó. Hacer valer la justicia y eliminar el mal para el pueblo. ¿Cómo puede considerarse un pensamiento malvado? El benefactor es una persona que cultiva el camino. No debería contaminarse con el polvo mundano. Si no es tu karma, ¿por qué cargarlo sobre tus hombros? Tan imprudente. Acciones necias aceleran el fruto. Cargarlo sobre tus hombros a la fuerza. Tan imprudente. Acciones necias generan malos frutos. Esto es un pensamiento malvado. Si no te deshaces de él pronto, seguramente sufrirás retribución. Sieda Ojin escuchaba, y sentía que este monje estaba diciendo razonamientos torcidos. Pero él no era hábil con las palabras, y por el momento no sabía cómo refutarlo. Estaba a punto de cambiar de tema para aclarar si este monje era realmente el culpable. Pero entonces vio que el resplandor dorado aparecía nuevamente en el cuerpo del monje. Fuera de su cuerpo dorado original, sorprendentemente apareció otra capa de caballo dorado. Un hechizo similar al de los espíritus de fuego. No, esto es el chan de la palabra hablada. Eres el demonio de la secta Nirvana. La expresión de Sieda Ojin cambió abruptamente. La luz de su espada emanó por todo su cuerpo, protegiendo sus puntos vitales. Benefactor, estás envuelto en pensamientos malvados. No comprendes la maravilla del gran Dharma de Buda. Mi secta Nirvana salva a todos los seres. ¿Cómo podría ser gente malvada? Vuestra forma de salvar a todos los seres de la secta Nirvana ¿es masacrar a inocentes? La luz de la espada llegó con las palabras y cayó sobre el cuerpo del monje Kue. Después de descubrir la identidad de este monje, Sieda Ojin ya no tuvo ninguna vacilación. Iba a matarlo en el acto. La secta Nirvana es una secta demoníaca. Esta secta proclama de poner el cuchillo de carnicero, convertirse en Buda al instante. Usando esto como excusa, reclutan a malhechores de todo el mundo y cometen atrocidades atroces. En el pasado, el patriarca de la secta Nirvana murió bajo la espada del líder de la secta de la espada de las nubes verdes. No solo las posturas de las dos sectas son opuestas, sino que también hay profundos rencores personales. Después de reconocer que este era un método de habilidad divina de la secta Nirvana, al ver al monje lleno de resentimiento, sumado a la advertencia de la espada ceremonial, Sieda Ojin ya no tuvo dudas. En ese instante decidió matar a este malvado. El destello de la espada cayó sobre el resplandor dorado protector del monje Kue, emitiendo un estruendo ensordecedor, sacudiendo todo el templo y levantando nubes de polvo. Sin embargo, el monje Kue, sacudido entre el polvo que volaba, poseía dos capas de resplandor dorado. Solo una se rompió, permaneciendo completamente ileso. Sieda Ojin mostró expresión de asombro. Podía sentir claramente que el monje era inferior en cultivo, pero su espada a pleno poder ni siquiera logró romper su resplandor protector. Al menor desacuerdo, atacas para herir. Esta es la verdadera cara de su camino recto. Cuando no pueden ganar en el debate, matan para desahogar su furia. ¿Quién es realmente el camino demoníaco? Sobre el monje Kue, apareció otra capa de resplandor dorado. Este es el zen de la palabra hablada. Pero Sieda Ojin recordaba que sus maestros mencionaban que refutando las falacias del oponente, se podía romper directamente su técnica. Pero ¿cómo debatir sutras con un monje? El monje Kue, como si leyera los pensamientos de Sieda Ojin, volvió a burlarse diciendo, el benefactor conoce el secreto del zen de la palabra. Y ahora piensa en razonar con este humilde monje. No buscas discernir lo correcto, solo deseas derrotarme. Motivos impuros, corazón malicioso. ¿Qué razonamiento puedes debatir? Palabras que no reflejan el corazón. Los necios nunca podrán ver la verdad. Tú nunca podrás romperlo. Al ver que sobre el monje Kue aparecía otra capa dorada, Sieda Ojin apretó los labios. Este zen de la palabra es realmente poderoso. Mi onda de espada anterior. Ya había. Sieda Ojin apretó los labios. Este zen de la palabra es realmente poderoso. Mi onda de espada anterior no contenía ninguna reserva, pero solo pudo cortar una capa dorada. Este monje no cesa de hablar. Cada palabra añade otro resplandor dorado. Si continúa este estancamiento, mi energía espiritual no igualará el consumo.
En cuanto a debatir sutras, Sieda Ojin no pudo evitar recordar, a mi yo recién casado. Si él estuviera aquí, con pocas palabras podría romperlo. Aunque Sieda Ojin no era elocuente, tampoco había malgastado sus años. Sus mayores decían, al encontrar poderes como los del Nirvana Sect, si no puedes refutarlos con razón, usa otro método para romper su cuerpo dorado. Sieda Ojin apuntó con dedos como flechas. Un loto azul floreció en sus yemas. 3 filos de espada emergieron del loto, instantáneamente suprimiendo el resplandor dorado. Del monje Kue, cultivar la espada en el cuerpo. Benefactor no teme el contraataque del filo. Hasta el alma sufrirá daños entonces. El monje Kue mostró total conmoción. Sieda Ojin había convertido su cuerpo en vaina, cultivando la espada Fei dentro de sí, aunque puede aumentar enormemente el poder del artefacto mágico. La espada cabalga salvajemente dentro del cuerpo. Ese dolor no es algo que una persona común pueda soportar. Incluso en la secta de la espada Injun, probablemente pocos practicarían, con un método tan extremo de cultivo, el corazón de la espada y el corazón humano, siempre que sean sinceros y unificados. Ambos corazones serán rectos. ¿Dónde podría haber heridas entonces? Sieda Ojin empuñó la espada. Flujos de luz centelleante la espada como una hada descendiendo al mundo mortal. ¡Muere, demonio! La espada loto escuchó hacia el monje Kue por todas partes. 10.000 rayos de luz de espada florecieron como lotos. La espada de Sieda Ojin era demasiado dominante. El cuerpo dorado del monje Kue tampoco pudo resistirlo. El monje Kue solo pudo lanzar una reliquia de sangre y un pergamino de piel humana. Ambos artefactos fueron nutridos y refinados por él, con innumerables vidas humanas. Son verdaderos artefactos de la secta demoníaca. Pero justo cuando estos dos artefactos emitieron su brillo y chocaron con la espada de Sieda Ojin, luego no hubo más. La reliquia se hizo añicos. El pergamino se desgarró. Innumerables almas injustas volaron desde dentro, pero también fueron destrozadas por la luz de la espada, sin causar ningún efecto en Sieda Ojin. Tal como dijo Sieda Ojin, el corazón de la espada es uno, inconmovible. Varias capas del cuerpo dorado parecían de papel, perforadas al primer contacto con la luz de la espada. Finalmente, la túnica en la que el monje Kue depositaba grandes esperanzas tampoco sirvió de nada. Los cientos de talismanes cosidos dentro ni siquiera tuvieron tiempo de actuar, antes de ser destrozados junto con la túnica. La punta de la espada finalmente penetró el cuerpo del monje Kue. Carne y sangre desprendidas, huesos reducidos a polvo. Hasta este momento, el monje Kue no pudo evitar recordar las historias que contaban los ancianos de su secta, durante la gran guerra entre justos y demonios. El líder de la secta de la espada Injun, con una espada destruyó el cuerpo dorado del patriarca de la secta Nirvana. Aquel patriarca poseía 36 poderes divinos, pero ninguno pudo bloquear aquel golpe de espada asombroso. El monje Kue solo estaba en el reino Tongsuan. Había cultivado amargamente durante cientos de años, solo para dominar un zen de apertura. Al ver esta luz de espada roja como horno, realmente sintió, lo que significa que la esgrima Injun sea la primera bajo el cielo. Estos cientos de años de cultivo amargo, solo hicieron que la sustancia espiritual de la luz de espada resistiera un poco más, dándole la oportunidad de preservar su alma espiritual. Afortunadamente preparé un espíritu de maldición maligna. Este fue el último pensamiento del monje Kue. Los cultivadores de la puerta del demonio cometieron muchas matanzas. Siempre, preparé un espíritu de maldición maligna. Este fue el último pensamiento del monje Kue. Los cultivadores de la puerta del demonio cometieron muchas matanzas. Siempre hay momentos en que el barco se hunde en aguas tranquilas. Para esto, él ya estaba preparado. El método de refinamiento del espíritu de maldición maligna es extremadamente cruel, pero su efecto también es excelente. Puede decirse que para los cultivadores del reino Tongsuan, es la mejor forma de posesión. Además, la secta Nirvana tiene técnicas secretas. La posesión causa menos daño y la recuperación es más rápida. Más aún, él dejó artefactos, talismanes espirituales y píldoras. Aunque ahora su alma espiritual está débil, con solo medio día de tiempo. Así podría recuperar el 80% de su poder. Sería mejor regresar directamente al templo Nirvana. Dejar que este joven de la secta de la espada Injun siga soñando con exterminar demonios. Justo cuando se sentía complacido, el monje Kue sintió su alma arrastrada con fuerza, flotando sin control hacia otro lugar. Lejos de alarmarse, el monje Kue se dejó llevar activamente por la succión. Ahí está, el sello maldito grabado en el talismán espiritual maldito. Ha activado la absorción automática del alma. Una vez que posea un nuevo cuerpo definitivamente. Espera, algo no está bien. El monje Kue sintió de repente que algo andaba mal. La posesión debería fusionarse rápidamente con la carne y la sangre, como el nacimiento de un feto. Debería ser cálido y cómodo, pero en ese momento solo sentía un frío penetrante. Al concentrarse, solo escuchó los lamentos y gritos de almas en pena. Parecía que algo extraño también sujetaba su alma, inmovilizándolo por completo. El monje Kue hizo un esfuerzo violento. Un sonido metálico resonó a su alrededor, como si estuviera atado con cadenas. Pero ahora solo era un alma. ¿De dónde salieron esas cadenas? El alma recién separada aún era demasiado débil.
incapaz de percibir claramente lo que ocurría. Cuando el monje Kue se recuperó un poco, vio innumerables espectros revoloteando a su alrededor, aullando y llorando, aterrorizando su alma. Su alma estaba efectivamente atada con cadenas. El otro extremo de las cadenas estaba unido a un estandarte negro. El monje Kue gritó horrorizado. El estandarte de las 10.000 almas. No. Este es mi estandarte de las 10.000 almas. Mirando de nuevo, el monje Kue finalmente vio una enorme roca fuera de la tienda de piedra. La tienda, alta y cubierta de musgo, parecía abandonada desde hacía tiempo. Sin dudarlo, el monje Kue movilizó su menguante energía espiritual. Inmediatamente la condensó en un Vajra para atacar. El Vajra estaba completamente formado por energía espiritual. Aunque parecía etéreo, tenía el poder de partir montañas y rocas. Con este golpe, seguramente reduciría a polvo tanto la roca como a quien estuviera detrás. Pero antes de que el Vajra cayera, un palo de bambú salió volando desde detrás de la gran roca gris. El palo parecía envolver algo. Abultado, recibió de frente el golpe del Vajra. Al chocar, la luz dorada estalló. El enorme impacto agrietó la gran roca gris por todas partes. El palo de bambú lanzado ya se había convertido en polvo. Sus fragmentos cayeron como una lluvia de pétalos de pera a su alrededor. El monje Kue frunció el ceño. Esa última sensación no era correcta. Parecía que algo en el palo de bambú había disipado el poder del Vajra. Escondido tras la roca gris, yo, lleno de asombro, no pude evitar exclamar: esto sí que es el verdadero poder del reino de la profundidad. Si no me hubiera escondido bien, ese golpe me habría convertido en un colador. Zhang Wanglin, a mi lado, lanzó una mirada a este pedazo de tierra. ¿A quién está criticando sarcásticamente este muchacho? Pero al ver la roca gris agrietada, Zhang Wanglin tuvo que admitir, incluso en su primer intento de posesión. ¿A quién está criticando sarcásticamente este muchacho? Pero al ver la roca gris agrietada, Zhang Wanglin tuvo que admitir, incluso en su primer intento de posesión, su alma no era tan resistente como la de este demonio. El alma, una vez separada del cuerpo, debería ser muy frágil, incapaz de soportar viento ni lluvia, y mucho menos cualquier daño. Sin embargo, Zhang Wanglin no estaba preocupado por ti. Yo también hice muchos preparativos para lidiar con este demonio. Primero, usé una formación para desviar la conexión entre el talismán espiritual maldito y el monje Kue. El monje Kue debería haber descendido directamente al talismán espiritual maldito, pero mi formación lo desvió a un lugar fuera del bastón de piedra, aunque comparado con un alma viajando cientos de millas. El error de este bastón de piedra realmente no es gran cosa, pero esta pequeña distancia es la clave que separa la vida de la muerte. Lo que Zhang Wanglin nunca imaginó es que incluso pude comprender la conexión entre el espíritu infantil de la maldición y su amo. Esto no está registrado en ningún libro. Lo que más sorprendió a Zhang Wanglin fue que en muy poco tiempo convertí el estandarte de las 10.000 almas en mi propio tesoro mágico. Aunque un tesoro mágico sin su amo que lo controle es como un esclavo con un cartel de venta, pero al fin y al cabo, sigue siendo un tesoro mágico. Mi explicación para esto es que durante meses, para salvar a mi maestro, he estado estudiando todo lo relacionado con el estandarte de las 10.000 almas. Este estandarte negro de 10.000 almas utiliza la técnica de refinamiento más tradicional, que ya he estudiado a fondo. Si fuera otro tesoro mágico, no sería tan fácil de descifrar, pero para Zhang Wanglin, esto solo era mi modestia. Él ha cultivado durante cientos de años sin alcanzar este nivel de comprensión del estandarte. Este discípulo es realmente un genio en el camino del cultivo. Aunque la trampa ya se activó, el resultado no fue perfecto. El espíritu del monje cruel y malvado es realmente un genio en el camino del cultivo. Aunque la trampa ya se activó, el resultado no fue perfecto. El espíritu del monje cruel y malvado ya está atrapado por el estandarte de las 10.000 almas, pero aún lucha desesperadamente, y no muestra signos de agotamiento. Tampoco imaginé que este demonio sería tan difícil de manejar. Ya sostengo en secreto mi última carta de espada y hacha. Originalmente pensé en encerrarlo en el estandarte para lidiar con él lentamente, pero si realmente no puedo capturarlo, simplemente lo cortaré con la espada. No tengo esa mentalidad de que ganar menos es una pérdida. Para mí, todo esto es un beneficio inesperado. Hay que saber cuándo rendirse. Cultivar la inmortalidad busca la vida eterna. Preservar la vida es lo más importante. El monje cruel y malvado sintió una premonición, como si alas infinitas de arena lo envolvieran. Quiso volver a usar el hechizo del golpe despertador, pero descubrió que al consumir energía espiritual, las cadenas se apretaban más, y se acercaba aún más al estandarte de las 10.000 almas. Giró para intentar destruir el estandarte, pero al sacar el dorje, innumerables almas resentidas volaron del estandarte, a costa de su propia aniquilación. Bloquearon por la fuerza el hechizo del monje cruel y malvado, y su espíritu se acercó aún más al estandarte, a punto de ser absorbido por él. Aunque el estandarte de las 10.000 almas es un tesoro común entre los demonios, precisamente por su doble función ofensiva-defensiva y su utilidad práctica se ha popularizado. No es tan fácil de destruir. El cuerpo espiritual solo se debilita rápidamente. La energía espiritual es insuficiente. Enfrentarse a un tesoro mágico ordinario ya es extremadamente difícil, y más aún siendo este un tesoro que él mismo refinó. Sabe muy bien cuánto esfuerzo y materiales invirtió en él.
El monje cruel y malvado es consciente de esto. ¿Quién iba a pensar que este tesoro se convertiría en su propia sentencia de muerte? Aunque no sabe cómo pude cortar su conexión con el espíritu infantil de la maldición. Y además robarle su tesoro mágico. Pero ahora, en peligro inminente, debe salvarse a sí mismo. Amituofo. No tengo enemistad con el bienhechor. ¿Por qué, estando en peligro inminente, debo salvarme a mí mismo? Amituofo. No tengo enemistad con el bienhechor. ¿Por qué robar mi tesoro y atentar contra mi vida? Aunque sé que los obstáculos kármicos traen malas recompensas. Pero ahora, lo único que puede salvar mi vida es el poder divino del lazo de la palabra. El consumo del lazo de la palabra es mucho menor que otros hechizos. Solo necesita 2 capas de esencia profunda, y al menos podrá resistir más tiempo. El monje cruel y malvado no cree que este muchacho pueda romper su esencia profunda con una espada. El monje cruel y malvado recita Amituofo. Pretende debatir doctrina conmigo. Mientras tenga su espíritu protegiéndolo, podrá resistir el poder del estandarte de las 10.000 almas. Aunque solo sea por unos momentos más. Tal vez surja una oportunidad, ya sea el camino recto o el demoníaco. Lo que buscan los cultivadores es la longevidad. Jamás se rendirán fácilmente, aunque tomé una píldora medicinal. Mis tímpanos aún no se han curado del todo. Solo escuché vagamente un Amituofo. Pensé que este demonio era una persona refinada, a punto de morir y aún recitando Amituofo. Ese sutra votos originales de Xitigarbha probablemente tenga alguna relación con él. A decir verdad, todo gracias a este tesoro. Al saber que ni los talismanes de espada de Sieda Ojin podían dañar este sutra, supe que definitivamente era un tesoro excelente. Solo que no sé por qué el monje cruel malvado no pudo usarlo. Recién usé la técnica de telequinesis, usando este sutra como escudo para bloquear el Vajra, y activando su poder de antemano. Así logré resistir el último ataque del monje cruel malvado. Ahora no sé a dónde habrá volado ese sutra, pero no estoy ansioso. Una vez que termine con este demonio, luego lo buscaré con calma. No respondí al monje. El monje cruel malvado adquirió otra capa de luz dorada, lo cual también me sorprendió un poco. Este demonio aún tenía una carta bajo la manga. En ese momento Zhang Wanglin te da una palmada en el hombro. Toma un trozo de carbón y escribe en una roca. Este monje cultiva el sendero del nirvana, la habilidad divina del zen de la palabra hablada. Miro y pregunto con duda, ¿zen de la palabra hablada? Solo he oído del zen del silencio. Zhang Wanglin se queda perplejo un momento. ¿Qué tipo de habilidad divina es ese zen del silencio? ¿Cómo es que no lo ha oído? Pero ahora no es momento para charlas. Zhang Wanglin advierte de nuevo. Este zen de la palabra hablada es misterioso e insondable. Se dice que con solo abrir la boca y hablar, puede hacer que el espíritu sea indestructible y las leyes no se disipen. Al escuchar esto me río. Si realmente fuera así, ¿cómo es que la señorita Sie le destruyó el cuerpo físico? Zhang Wanglin tiene muchas ganas de poner los ojos en blanco. Dice que las leyes no se disipan, pero las técnicas de espada de la escuela de la espada de las nubes azules, ¿acaso se pueden poner todas en el mismo saco? Nosotros, maestro y discípulo, intercambiamos palabras en secreto. El monje cruel malvado brilla con luz dorada, logrando incluso estabilizar su postura, manteniéndose en un punto muerto con el estandarte de las 10.000 almas. Pregunto con duda. ¿Este zen de la palabra hablada consiste en murmurar solo al aire? ¿Y así se profundiza el espíritu? Zhang Wanglin niega con la cabeza y luego escribe 4 caracteres. No lo sé. No puedo evitar sentirme frustrado. Mi propio maestro realmente tiene habilidades mediocres y conocimiento limitado. Aunque el monje cruel malvado tiene un respiro temporal, mantenerse en este punto muerto no es una solución. Por más poderosa que sea esta habilidad divina del zen de la palabra hablada, y por poco que consuma, al final también requiere energía espiritual. Su alma espiritual ya ha comenzado a debilitarse. La energía espiritual se gasta y no se recupera, mientras que el estandarte de las 10.000 almas es un artefacto mágico. Además, con la ayuda de una formación, la energía espiritual fluye sin cesar. Si continúa así, morirá sin duda. Debe encontrar la manera de eliminar a quien tendió la trampa. Aprovechando que aún tiene fuerzas, debería atraerme, ya que no me atrevo a enfrentarlo. Seguramente mi nivel de cultivo es muy inferior al suyo. Entonces tendrán que obligarme a salir. Si se acerca un poco más, aún podría reunir sus últimas fuerzas para herirme con sus artes mágicas. El monje cruel y malvado movía los ojos descontroladamente. Tras reflexionar un momento, volvió a comenzar. Podría reunir sus últimas fuerzas para herirme con sus artes mágicas. El monje cruel y malvado movía los ojos descontroladamente. Tras reflexionar un momento, volvió a hablar. Benefactor, ya que buscas acabar con mi vida, ¿por qué no te atreves a salir y mostrarte? Si tú también sabes que este asunto no puede ver la luz, mejor sería que volvieras al buen camino. Aún estás a tiempo de desmantelar la formación. Miré a Zhang Wanglin. Mis oídos aún zumban. Solo puedo pedirle a Zhang Wanglin que me ayude a transmitir el mensaje. Zhang Wanglin, sin otra opción. Solo pudo escribir en la piedra lo dicho por el monje cruel y malvado. Al terminar de leer, mi rostro se llenó de confusión. Este monje no entiende la situación. ¿O es que tiene algún problema mental? Habla como si él fuera la víctima, con ese foso lleno de cadáveres. Los innumerables espíritus primordiales en el estandarte de las 10.000 almas. Y el niño espiritual maldito, tan vil y venenoso. Habiendo cometido tales atrocidades, ¿tiene el descaro de pedirle a otros que vuelvan al buen camino? Maestro, ¿acaso toda la gente de la secta Nirvana carece así de vergüenza? Zhang Wanglin respondió como algo natural.
¿Cómo podrías ser un demonio si tuvieras vergüenza? En ese momento lo entendí, ya que el otro realmente no tiene vergüenza. Entonces yo tampoco seré cortés con él. Escondido tras la roca, respondí en voz alta. Amitabha, veo que hay un malentendido, gran maestro. No busco hacerte daño, sino invitarte a ascender pronto al paraíso occidental. El mundo mortal es un mar de sufrimiento. El mar del sufrimiento no tiene fin. Vuelve al buen camino. ¿Cómo volver? Pues, por supuesto, muriendo. Es mi sincero deseo, por favor no lo malinterpretes, gran maestro. Entra pronto en mi estandarte de las 10.000 almas y asciende al paraíso. Al escuchar esto, el gran maestro Cruel abrió mucho los ojos. Esas eran todas sus propias palabras. Pero después de todo, era alguien que había cultivado el zen de la palabra durante muchos años. El gran maestro Cruel continuó diciendo, entonces, ¿por qué no te encuentras conmigo? Quieres salvarme, pero no te atreves a verme. Después de un buen rato, finalmente respondí, Amitabha, este humilde no busca recompensa alguna. No necesito que el gran maestro recuerde mi apariencia para pagarme el favor. Para que tengas menos ataduras. Es mejor que no salga. El monje Cruel rápidamente añadió, benefactor, actuar así daña la reputación de la secta de la espada de las nubes verdes. Para que tengas menos ataduras, es mejor que no salga. El monje Cruel rápidamente añadió, benefactor, actuar así daña el prestigio de la secta de la espada de las nubes verdes. Si los mayores de tu secta se enteran, podrías pasar la prueba del corazón. Ahora ya solo soy un espíritu residual. Aunque tu cultivo sea débil, nuestras fuerzas son bastante equivalentes. ¿Por qué no liberas las restricciones? Déjame presenciar la técnica de la espada de las nubes verdes, la número 1 bajo el cielo. En la opinión del monje Cruel, el que se esconde y coloca trampas definitivamente, es cómplice de esa mujer con túnica amarilla de la secta de la espada de las nubes verdes. Uno persigue y el otro tiende trampas. Para exterminarla aquí, para la gente del camino recto, la manipulación moral y los desafíos son especialmente efectivos. Aunque este joven parece astuto, al sacar a relucir las reglas de la secta de la espada de las nubes verdes, tendrá que tener ciertas consideraciones, tal como se esperaba. Tras la roca azul, pronto se oyó tu voz exasperada. Mi querida hermana mayor, quedamos en no revelar nuestras identidades. Eres más un estorbo que una ayuda. Muy bien. Ya que conoces mi procedencia, no puedo manchar el prestigio de la secta de la espada nubosa. Al escuchar mis palabras, el monje Cruel se alegró al instante. Así que eres un joven de una secta honorable, aunque solo con astucia superficial. Unas pocas palabras bastaron para nublar tu mente con ardor juvenil. Pero ocultar tu identidad y tender una trampa ya es meritorio. Al menos demuestra cierta inteligencia. Supongo que tu poder dista mucho del de la mujer del atuendo amarillo. Y anhelando gloria y reconocimiento, recurriste a estos métodos indignos. Ahora, al ser descubierto, solo puedes actuar según las reglas de las sectas justas. JE. El llamado camino recto no es más que esto. El monje Cruel circuló su energía espiritual en silencio, preparándose para matarme en cuanto apareciera. Pero de repente me oyó decir, en aras de la equidad, liberaré las ataduras del estandarte de las 10.000 almas, para enfrentarte en un combate justo. Esta batalla concierne al honor de la secta de la espada nubosa. Puedes desplegar todo tu poder. Si pierdo, será porque mi habilidad es inferior, y no debes temer represalias de los mayores de mi secta. Si pierdo, será porque mi habilidad es inferior, y no debes temer que los mayores de mi secta te causen problemas. Al oír esto, el monje Cruel se llenó de alegría. ¿Este muchacho es tan ingenuo? Pensé que con engañarlo para que saliera bastaría. Pero además desactiva la trampa por iniciativa propia. ¿Teme realmente ser responsabilizado por los mayores de la secta de la espada nubosa? Pero ante tal ventaja, el monje Cruel, naturalmente, no la rechazaría. Inmediatamente alabó con entusiasmo. Excelente. A tu joven edad ya tienes ese sentido de responsabilidad. Verdaderamente un discípulo ejemplar de una gran secta. Si liberas el estandarte de las 10.000 almas, te concederé 3 ataques. Bien, espera. Ahora mismo liberaré el estandarte de las 10.000 almas. Recité el conjuro, y al instante una negra energía se agitó en el estandarte. Los espíritus vengativos que se habían dispersado comenzaron a ser absorbidos lentamente de vuelta en él. El monje Cruel también se preparó, esperando solo que las cadenas que lo sujetaban desaparecieran, para volar directamente detrás de la roca azul, y acabar conmigo. Sin embargo, tras esperar y esperar, escuchándome recitar el conjuro durante un buen rato, las cadenas en su cuerpo permanecían intactas. Solo algunos de los espíritus vengativos habían sido absorbidos. El monje Cruel urgió impaciente. Retira rápido ese estandarte de las 10.000 almas. Respondí con calma. No te impacientes. Yo, un discípulo de una secta honorable. ¿Crees que controlar el estandarte de las 10.000 almas es tan fácil? ¿Acaso no estoy esforzándome en invocar el hechizo? Estas palabras parecían tener cierto sentido. Pero el monje Cruel pronto percibió algo extraño. Yo le había arrebatado su artefacto. ¿Cómo era posible que no supiera controlar el estandarte de las 10.000 almas? Debía ser un experto en su manejo. Oh, no. Estás haciendo trampa. El monje Cruel intentó forcejear, pero sintió que las cadenas de repente se tensaban. Una fuerza aún mayor surgió, a punto de arrastrarlo directamente al estandarte de las 10.000 almas. Afortunadamente el poder del mantra oral aún permanece. Con la protección espiritual, el malvado monje logró mantenerse firme a duras penas. Pero bajo esta tensión, el resplandor espiritual también se debilitó considerablemente. En otra de las banderas de las 10.000 almas,
El rostro de Zhang Wanglin se transformó en trazos de tinta que me recordaban: si dejas que estos espíritus venguen sus agravios, perderán su ferocidad. Al ver la bandera blanca temblorosa, dije riendo: maestro, ¿cuándo aprendiste este truco? Antes Zhang Wanglin tenía que usar la bandera blanca para enrollar el pincel y escribir. Ahora incluso puede manifestar texto directamente. Acabo de idearlo. No interrumpas. Esta bandera de las 10.000 almas es un artefacto excelente para ti. Si realmente permites que estos espíritus cumplan sus deseos y se dispersen por sí mismos, este artefacto quedará medio destruido. Maestro, no te preocupes. Antes de que el demonio Mei Tao Kong muera, le dejaré con un último aliento. En cuanto a los otros espíritus, no puedes esperar que los reprima y les impida vengarse. ¿Por qué no? Tú no los mataste. La bandera de las 10.000 almas no se usa así. Se trata de torturarlos brutalmente, para cultivar su aura de ferocidad. Cuando sean liberados, con hechizos se les engaña, para que vean a todos como sus enemigos. Solo así se logra la majestuosidad de 10.000 demonios atacando. Si los dejas consumirse, su filo demoníaco se desvanecerá rápidamente. Zhang Wanglin tembló de furia 3 veces. El texto manifestado se volvió retorcido y amenazante. Aunque la bandera de las 10.000 almas es común, esta bandera de las 10.000 almas Jin es de calidad superior, tanto en materiales como en técnicas de refinamiento. Es de la mejor calidad. Si por tu compasión femenina pierde la mitad de su poder, sería una verdadera lástima. Maestro, ¿cómo haces tus cálculos? Mejor usaría esta bandera de las 10.000 almas para intercambiarla por más talismanes de espada con la señorita Xie. ¿Realmente crees que esos talismanes de espada son talismanes comunes? Talismanes de espada con ese poder. Probablemente sean tesoros protectores, regalados por los mayores del clan de Xie Daoyun. Esa jovencita seguramente no puede crearlos ella misma. Esta línea de texto de Zhang Wanglin me sorprendió. Mi tiempo de cultivo es corto, mi poder es bajo. Mi nivel en artefactos de espada realmente no se compara con el de Zhang Wanglin, este viejo demonio de varios siglos. Si esto es cierto, entonces este favor es enorme. Casi me da vergüenza. Pero un favor grande no necesariamente es malo. El ir y venir crea vínculos. También prometí a Xie Daoyun investigar el asunto problemático de los niños y niñas. Esta conexión kármica es mejor cuanto más profunda. Luego le dije a Zhang Wanglin: maestro, lo más reprochable al actuar es ser una veleta que oscila de un lado a otro. Si vas a ayudar a alguien, hazlo hasta el final. Si voy a cooperar con la señorita Xie, no debo revelar mi naturaleza demoníaca a mitad de camino. Entonces no debo revelar mi naturaleza demoníaca a mitad de camino. El pergamino blanco permaneció sin nuevas palabras por largo tiempo. Zhang Wanglin supo que mis palabras tenían razón. Al recordar su propia vida, no fue la primera vez que cometió ese error. Al hacer el mal, no supo que mis palabras tenían razón. Al recordar su propia vida, no fue la primera vez que cometió ese error. Al hacer el mal, no fue lo suficientemente despiadado. Cortó la mala hierba sin arrancar sus raíces. Y al hacer el bien, fue codicioso, siempre pensando en sacar ventaja. El resultado tras cientos de años. Su propio cultivo, a lo sumo alcanzó el nivel Tongxuan. Tras toda una vida, ni siquiera tuvo un amigo con quien hablar. Mi talento es mejor que el suyo, y mi mente más firme. En el futuro, sin duda llegaré más lejos que él. Basta, tú mismo considera. Tras el silencio del pergamino blanco, no aparecieron más palabras. Yo tampoco interrumpí. Continué con mis asuntos. Lo primero era borrar todo rastro del campo de batalla. Borrar todo por completo, para que cuando Xie Daoyun regresara, no detectara la presencia de Zhang Wanglin. Una vez limpiado el campo de batalla, revisé nuevamente mis ganancias. Guardé todas las píldoras, aunque la mayoría eran dañinas. Había 2 frascos para el cultivo y la curación. Pronto serían útiles. Recuperé el sutra de los votos fundamentales de Xitigarbha dañado por el engaño. El Vajra que sostenía seguía intacto. Lástima que este tesoro no pueda ser refinado. Si pudiera convertirse en un tesoro protector, sería 100 veces más poderoso que el estandarte de las 10.000 almas. Aparte de esto, también estaba el Buda dorado partido anteriormente. Pero en este momento, se había convertido en metal gris oscuro. No sabía de qué material era, pero supuse que podría ser útil. Lo dejé a un lado por ahora. Si pudiera extraer todo lo que el demonio había aprendido, esta aventura realmente habría sido un gran negocio. Dije para mis adentros: ciertamente el caballo no engorda sin hierba, y el hombre no se enriquece sin ganancias inesperadas. No es de extrañar que todos quieran ser demonios. Cuánto se gana matando y robando tesoros. Acumular esto por uno mismo. Acumular esto por cuenta propia. Llevaría 100 años. Tarareé alegremente una canción de mi tierra. Y luego comencé a cavar hoyos de nuevo, preparándome para enterrar los restos nuevamente. Aplicaba lentamente la técnica de transporte. Cavaba un hoyo. Luego colocaba los restos en él, rellenando y enterrando. No tenía prisa. Ahora que él ya se había condensado, meditar no tenía mucho sentido. Y usar el flujo constante de energía espiritual para este pequeño hechizo. No era difícil. Lo tomé como práctica de hechizos. Cavé desde el amanecer hasta el mediodía, aunque sudaba profusamente del cansancio.
Solo había enterrado la mitad de los cuerpos. Pasó la mayor parte del día. Mientras trabajaba sudando, de repente un rayo de luz de espada cayó del cielo. Era Xie Daoyun, pero yo seguía cavando con la cabeza baja. Mis oídos aún no se habían recuperado. No escuché el sonido de la espada voladora, hasta que Xie Daoyun se paró frente a mí. Recién entonces me sorprendí. Señorita Xie, ¿cómo regresaste tan rápido? Cuando Xie Daoyun persiguió al monje Kue, le tomó varios días. El espíritu del monje Kue acababa de entrar al estandarte de las 10.000 almas. ¿Cómo logró Xie Daoyun regresar tan pronto? Xie Daoyun explicó. Encontré a ese demonio. Lamentablemente solo destruí su cuerpo físico, dejando que su espíritu escapara. Me preocupaba que el maestro estuviera en peligro, así que regresé apresuradamente. Pero parece que aún llegué tarde. Xie Daoyun lo dijo sencillamente. Pero en ese momento su energía espiritual estaba casi agotada. Mantenerse de pie ya era difícil. Aquella espada que mató al monje Kue ya había sido un esfuerzo total. La energía espiritual dentro de Xie Daoyun originalmente se había consumido en un 80%. 8 partes agotadas por completo. La energía espiritual dentro de Xie Daoyun originalmente se había consumido en un 80%. Después de que el espíritu del monje Kue escapara, Xie Daoyun también pensó en los diversos métodos de preservación de la vida de la secta demoníaca. Y también pensó en la utilidad del foso de cadáveres. Debido a su preocupación por mí, Xie Daoyun no esperó a recuperarse y volvió volando. Señalé mis oídos y expliqué. Señorita Xie, mis tímpanos están lesionados y no escucho claramente. Al escuchar mis palabras, Xie Daoyun notó los restos de sangre seca en mis oídos. Rápidamente sacó un frasco de medicina y vertió una píldora de color verde pálido, entregándomela. Sin preguntar nada, directamente me puse la píldora en la boca. Esta píldora desconocida se disolvió al contacto, transformándose en innumerables corrientes verdes, penetrando en mis 4 extremidades y 100 articulaciones. Pero en ese momento Xie Daoyun tomó mi mano. La mano de la joven no era débil ni sin huesos, sino extraordinariamente fuerte. Sus dedos largos me sujetaron firmemente, como si temiera que me soltara. Apenas mostré una expresión de duda. Una corriente de energía espiritual pura fluyó desde la palma de Xie Daoyun. Solo sentí un calor en mi palma, y esa energía espiritual se mezcló con el poder de la píldora, dirigiéndose juntos hacia mis 2 oídos. Sentí cierta picazón en ambos oídos. En breves momentos, el zumbido caótico desapareció. Los tímpanos rotos se habían curado tan fácilmente. Con mis propios métodos, habría tomado al menos medio mes. Las medicinas de las grandes sectas son realmente poderosas. No, lo poderoso no era solo la medicina, sino también la energía espiritual que Xie Daoyun canalizó, capaz de movilizar con precisión todo el efecto medicinal, para tratar mis oídos. Si no fuera por Xie Daoyun tratando mis oídos, si Xie Daoyun no hubiera intervenido para reparar completamente las lesiones del oído, probablemente habría tomado 1 o 2 horas más. Soltó la mano de Xie Daoyun y dijo apresuradamente: gracias, señorita. Xie Daoyun sonrió levemente. Una nimiedad, no vale la pena mencionarlo. Solo que después de decirlo, Xie Daoyun miró hacia un lado, a la siniestra bandera de las 10.000 almas. Imagino que el maestro ha enfrentado muchos peligros sobre el paradero de ese demonio y los secretos dentro de este foso. ¿Podría el maestro disipar mis dudas? Escuché esto sin la más mínima perturbación en mi corazón. Si antes hubiera creído las palabras de Zhang Wanglin, tomando la bandera de las 10.000 almas como algo mío, atormentando cruelmente a las almas atormentadas dentro, ahora ni metiéndome en el río amarillo podría limpiarme. Pero ahora tomo esa bandera de las 10.000 almas, y le digo con confianza a Xie Daoyun: señorita Xie, solo sé sobre el asunto del demonio que se reencarnó robando un cuerpo. En cuanto a las maldades que cometió antes, ¿por qué no preguntamos a estas almas atormentadas, sus víctimas? Cultivar la inmortalidad, oh ser humano, la determinación es extremadamente importante. Aspiraciones, convicciones, principios de conducta, cosas que parecen etéreas e intangibles, pero son de suma importancia. En mi vida pasada leí muchas historias. Una persona íntegra, una vez que duda, está perdida. Un malvado desalmado, si alberga un pensamiento bondadoso, está perdido. En el fondo, es la amarga consecuencia de una mente débil e indecisa. Como mi maestro Zhang Wanglin, no fue lo suficientemente malvado como malo, y como bueno codiciaba pequeñas ganancias. Al final terminó con ese destino. Yo no repetiré ese error, ya que decidí ayudar a estas almas atormentadas. No puedo anhelar el poder de este artefacto demoníaco, precisamente porque me aferro al camino correcto con un corazón firme. Ahora, frente a la mirada dudosa de Xie Daoyun, puedo mantener la tranquilidad en mi corazón, sin temer ningún interrogatorio. Xie Daoyun no sospechaba de mí, desde aquella conversación que tuvimos. Xie Daoyun creyó en mi carácter, su corazón de espada, cultivado durante años de ardua práctica. No sería engañado por simples mentiras. Después de pasar un día y una noche, la montaña desolada tenía cientos de tumbas más. Xie Daoyun cortó rocas de la montaña con su luz de espada, para erigir lápidas para las tumbas. En las lápidas escribió más de una decena de nombres. En la bandera de las 10.000 almas solo quedaban estas más de 10 almas atormentadas, que aún podían recordar sus propios nombres. Las demás, tras años de tortura, perdió la cordura. Según la confesión del monje Kue,
El asunto del condado Kui fue obra de la princesa Onzu, y no tenía relación con ella. Además, el primer grupo de almas atormentadas llevaba en la bandera casi 20 años. Aparte de probar los crímenes atroces del monje Kue, también corroboraba que el monje Kue no tenía relación con el reclutamiento forzoso de hombres y mujeres en el condado Kui. Y hace 20 años, la princesa Onzu ni siquiera había nacido. El condado Kui era un pequeño condado decadente. Si todo fuera un complot del monje Kue, ¿para qué cavar un hoyo en montañas y bosques desolados? Sería mejor esconderse directamente dentro de la ciudad. Por ejemplo, bajo la prisión o cerca del lugar de ejecuciones. Usar aura de muerte para ocultar aura de muerte. Sería más difícil de detectar. Según la propia confesión del monje Kue, ella tampoco venía frecuentemente al condado Kui. Normalmente mataba en otros lugares, para practicar artes marciales y luchar. Esta es la calamidad de la que los cultivadores nunca pueden escapar. En realidad, la mayoría de los artefactos mágicos y hechizos no ayudan mucho en el cultivo de la energía, como el estandarte de las 10.000 almas, tan común entre los demonios. Es útil en combate mágico, pero por muchos espíritus malignos y almas resentidas que tengas, difícilmente harán que tu poder crezca. Al final, hay que refinar elixires y tomar medicinas, y concentrarse en el cultivo para alcanzar la inmortalidad. Solo que el camino del cultivo es demasiado arduo. Con solo meditar y sentarse en silencio toda la vida, como mucho, se llega al nivel del mar de energía. Si no fuera por la ayuda de Sieda Oyun, cultivando con sacrificios de sangre, tardaría años más en consolidar mi mar de energía. El número total de tesoros raros en el mundo es limitado. Si no luchas ni los tomas, nunca te convertirás en inmortal. Por eso siempre hay conflictos. Y así es inevitable el combate mágico. Los artefactos y hechizos son esenciales para el combate. Ahora tengo el estandarte de las 10.000 almas y la espada del caballero. Así que no me faltan artefactos. Pero en cuanto a hechizos, sí necesito estudiarlos bien. Artefactos, hechizos, talismanes y formaciones. Para los cultivadores, son esencialmente lo mismo. Los fundamentos del camino celestial ya están establecidos. Yin y Yang divididos, los 5 elementos completos. Todo en el mundo está dentro. Todo entre el cielo y la tierra es un lienzo. Y la energía espiritual es la pintura. Ya sean símbolos de talismanes, o hechizos de brujería, etc. Son formas en que los cultivadores pintan con energía espiritual. Los colores básicos están aquí. Lo que puedas pintar depende completamente de tu habilidad. La razón por la que los hechizos son difíciles de practicar es porque requieren pintar en el vacío. La energía espiritual es etérea e inestable. Es muy difícil darle forma con un simple trazo. Si te concentras y la controlas con cuidado, es manejable. Pero darle forma es muy difícil. Si te concentras y la controlas con cuidado, es manejable. Pero en el combate mágico se lucha a vida o muerte. Una mínima diferencia marca la línea entre la vida y la muerte. Así que no solo debe ser rápido, sino preciso. Este hechizo de calma mental no es complicado en sí. Solo tiene 17 símbolos en total. Pero pintar en el vacío con rapidez y precisión no es fácil. Planeo practicarlo bien como método de defensa. Zhang Wanglin preguntó con preocupación. Discípulo desgraciado, ¿qué pretendes hacer? No pienses usar algo así. Contra Sieda Oyun, los cultivadores por encima del espejo de energía condensada no se verán afectados. No pude evitar reírme. Maestro, soy un pequeño demonio, no un tonto. Además, la señorita Xie y yo tenemos una amistad noble. ¿Para qué necesitaría tales medios? Entonces, ¿qué quieres hacer exactamente? Después de todo, Quixian sigue siendo el feudo de la princesa Onzu. Según la investigación de la señorita Xie, la orden de reclutar niños y niñas a la fuerza viene de la corte. Ahora, casualmente, esta princesa Onzu viene a Quixian. Dices que no tiene nada que ver con ella, pero yo no lo creo. Zhang Wanglin se rió burlonamente. ¿Este pequeño demonio quiere usar una estrategia de belleza? Después de escucharlo, yo también me reí. No es que realmente vaya a hechizar a la princesa Onzu hasta perder el alma y tomarla como rehén. Solo quiero encontrar antes una brecha. Los asuntos de la corte son complejos. Ni siquiera el magistrado del condado podría ser útil, ya que la princesa Onzu va a venir. Prepararse con anticipación no está mal. Después de todo, todas las pistas apuntan hacia ella.